Ya. A ver. Ya, icebreaker entonces, lo primero. Oh, bueno, como siempre, partimos entonces con un pequeño ejercicio recordatorio, lavado mental, como le quieran decir, de que se acuerdan, ¿no es cierto?, del taller 1 de Evaluation que hicimos la semana pasada. Como siempre, cualquier cosa que se acuerden es aporte para ir soltando la lengua, ir soltando, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a ir conversando hoy. No sé, ¿puedo comenzar? Dale. Dale, ¿cómo estás, Keno? Un Hola, Ariel. gusto. Saludos a todos. Bueno, lo que vi es que hay básicamente dos opciones, dos formas, ¿no? O dos estadios, digamos. Uno es antes de monetizar y la otra es ya cuando la startup está monetizando, ¿no? Es decir, uno sería, bueno, en nuestro caso estamos monetizando, así que elegimos el segundo camino, digamos, pero bueno, ahí habían distintos métodos, pero bueno, esto me quedó muy claro, digamos, que hay como comparativos para cuando una startup no monetiza todavía, comparativos de la industria, comparativos de otras empresas, y por otro lado, cuando uno ya tiene monetización, puede emplear otros métodos también. Excelente, Ariel. Sí, efectivamente, fue parte de lo que hablamos. De hecho, empezamos solo, creo que la semana pasada llegamos solo hasta métodos de valorización con venta inicial. Pero efectivamente, hay, dependiendo de la etapa en la que estás, hay distintos métodos de valorización. Así que excelente. Muy buen aporte. Otra cosa que se acuerden. Con tres que tengamos en discusión, ya calentamos motores. Pueden levantar la manito, ir escribiendo en el chat. Oye, que hay dos formas, ¿no? Bueno, para nosotros se aplican dos formas de levantamiento de capital, uno de equity y otro de deuda. Y creo que eso le sonó a varios. Y eso para nosotros es pues, indispensable, ¿no? No solamente es capital, bueno, nuestro capital de trabajo al final es el dinero, es la materia prima, pero también el levantamiento a través de equity. Perfecto, efectivamente, eso lo hablamos sobre todo para las fintech en el mundo de los lending, ¿no es cierto? Una línea de financiamiento es con equity para hacer crecer la empresa, para desarrollar nuevos productos y servicios, y otra línea de financiamiento es la que viene para colocaciones, ahí el perfil, de hecho, y hay fondos, ¿no es cierto?, de eh, solo credit funding, po. Hay fondos que finalmente lo que hacen es prestar plata para eso, y tú finalmente negocias ese yield. Excelente, excelente. De hecho, en uso de capital, para ese tipo de empresas, esto funciona particularmente y está súper identificado, así como fintech y fintech en el mundo del lending. Eh, de hecho, el capital, la pedida de capital, cuando va a ir por el lado de equity, o bueno, por el lado de lo que uno busca financiar para crecer la empresa, desarrollar nuevos productos y servicios, uno solo, ahí también hay parte de la plata que se usa para colocaciones, pero solo para prototipaje. Es como para lanzar el producto y las primeras circuladas del préstamo, de la plata que estás pidiendo, pero ya en el producto probado, la gran bolsa de colocaciones se la lleva efectivamente la otra línea de financiamiento, que es la del Credit Fund. Qué bueno, así que ya, que bien que eso también sonó. Hay varios, los credit funders, los mejores, o sea, no sé si los mejores, pero los más grandes y lo que sueltan hoy día, o bueno, históricamente, siempre son ahí los British, los UK, ahí esos que son buenos para prestar plata, bueno, siempre han sido los aseguradores, siempre del mundo, siempre han sido, ¿no es cierto?, los fintech, y por ahí hay que ir tirando siempre acercarse a buscar partners eh, cuando estamos en este mundo de fintech y en el pilar de lending, ir buscando, ¿no es cierto?, formas de financiarse. Otros que al final les gusta financiar también esa vertical son, ¿no es cierto?, los family office y que es, bueno, los financieros. Don Juan. Era para aportar algo, así hablo de vez en cuando. En base a
a la charla de la semana pasada. A mí me quedó, bueno, varias cosas que tomé como importantes. Una, que la valorización no es el punto principal de la negociación, sino que básicamente está como en el tercer o cuarto lugar, partiendo por los founders, partiendo por la idea y partiendo como uno vende el negocio. Lo otro fue, que también anoté, fue el tema de el timing para la evolución entre ronda y ronda, como proyectar, digamos, los flujos y los objetivos para ir proyectando rondas futuras en base a cumplimiento. Así que esos fueron los dos temas que más me quedaron ahí dando vuelta. Excelente, Juan. Sí, eso lo venimos hablando desde hace un rato. Aquí las valuations, lo importante es que hagan sentido, y para que hagan sentido hay que pensar no solo en una cosa, no hay un menú, pero hay varios elementos que uno tiene que meter en el saco, entre ellos, ¿no es cierto? Espacio para las futuras rondas, y las futuras rondas las planificáis tú, o sea, es como ves que vas a financiar la empresa hasta llevarla a su éxito, o al menos hasta la ronda A, bien táctico, así, con estrategia bien detallada finalmente, ¿no es cierto? Y ese espacio tiene que ver, ¿no es cierto?, con los porcentajes, cómo te vayas a financiar, con lo que vas a dejar ir, recordar que siempre la tabla de CAP tiene que estar favorecida, que tú tienes que llegar favorecida a ti, tiene que ser una tabla de CAP donde tú estés bien representado, sobre todo para llegar a la ronda A, porque después de la ronda A, ¿qué pasa? No haría el dueño de la empresa. Entonces, la verdad, las cosas que hay que dejar espacio nomás para seguir creciendo y llegar a confirmar el éxito, para darle el retorno que busca el inversionista, pero estábamos claros ahí, lo vimos como estrategia de financiamiento, ese era un gran respecto de lo que pasaba, cómo se representaban o veían representados los founders, ¿no es cierto?, después hasta la ronda A, cómo debían verse, y después de la ronda A, cómo finalmente estaban representados. Y lo otro, que factor súper importante que dijo Juan, ¿no es cierto?, que las valuations, la verdad es que en Venture Capital, claro, no son el factor más importante a considerar. Muy por el contrario, están bien abajito la tabla, o sea, de hecho están abajo del podio, no siquiera son de las 3 primeras cosas que uno evalúa. Por lo que, de nuevo, lo único importante, sobre todo en estas rondas, hasta la ronda A, lo importante es hacer sentido, lo importante es dejar espacio para futuras rondas, para futuros inversionistas, las rondas que son más grandes y de crecimiento. Y eso es lo que uno tiene que pensar. Entonces, más que evaluations explícitas, que a la única que va a ser explícita es a la ronda, en la ronda A, que es en la que compran equity, las de antes, que si es que no es Ángel, ¿no es cierto? Si es que van a haber rondas intermedias, probablemente valuation no sea el criterio de corte. Y ahí lo que hay que buscar entonces, ¿no es cierto?, es cuánto es la plata que necesito para desarrollar mercado, producto, servicio, o el presupuesto finalmente, y cuánto espacio tengo en la tabla de CAP, cuánto espacio que me tengo que dejar para las futuras rondas, y sobre eso uno ya tiene valorizaciones implícitas, bien, que te permiten, que no es ni siquiera, ¿no es cierto?, de mucho trabajo, eh, aplicar ninguno de estos métodos, porque los métodos que estamos viendo son súper simples. Ya, con eso agarramos el tercer punto y nos vamos directo entonces a continuar el trabajo, a continuar el taller. Entonces creo que quedamos en... acá, o hasta aquí habíamos terminado. Habíamos visto Vercus, perdona, ¿no es cierto? Este lo habíamos visto, y lo que nos quedaba por ver, o hasta aquí llegamos, era el de la sumarización de factores de riesgo, y que se comporta, la verdad, es que es súper parecido al de Vercus. Y aquí la verdad es que Vercus, ¿no es cierto?, que fue asignado un cierto valor multiplicador a una evaluación que hacía, ¿no es cierto?, que hace el ángel. Vercus, recordarse que es un ángel, más bien famosillo nomás, y que le asignaba un valor a cada punto de sus criterios de evaluación. Y aquí, por el contrario, que suma, aquí son factores de riesgo para la inversión, y es, pero básicamente súper equivalente o similar al método de Vercus. Aquí están los factores de riesgo más usados, ¿no es cierto?, para evaluar una inversión. Esta es una tabla, nosotros aquí la estamos de nuevo agrupando porque no hace ningún sentido, creo, por el momento, detallarla o abrirla más. Lo que sí vamos a hacer, y que les dijimos, es que nosotros vamos a ocupar, ¿no es cierto?, las herramientas de evaluación que tenemos en nuestro fondo para evaluar a cada uno de ustedes.
Y ahí sí, les vamos a mostrar en la práctica, ¿no es cierto?, la cantidad de cosas que uno revisa cuando quiere ver el riesgo que tiene el equipo o qué criterio, cómo evaluamos al equipo o a la idea o el timing o el tamaño de mercado, las tasas de crecimiento, y eso lo vamos a hacer con las herramientas que nosotros tenemos, así que ahí, y el feedback lo vamos a hacer con ustedes mismos, metidos en esa herramienta. Por lo pronto, por lo tanto, aquí solamente lo que queremos es darles la lógica de cómo funciona este método. Y este método finalmente entonces clasifica el riesgo de cada uno de los factores de riesgo entre -2 y 2, ¿no es cierto? Cuando el riesgo es muy bajo, le suma, ¿no es cierto? Cada punto de riesgo vale $250.000 en esta tabla, bien, en este box, que es el que usa, ¿no es cierto? Como valores predeterminados este método, bien, y sobre esta evaluación entonces llega el equipo, uno le hace en base a cuestionarios, en base a preguntas, aclaraciones, le asigna, ¿no es cierto?, un factor de riesgo al equipo gestor. En este caso el riesgo del equipo gestor era muy bajo, probablemente porque founder con experiencia, por ahí hasta un exit, o si no un exit, ¿no es cierto?, varias fails, ¿no es cierto?, que hace que el equipo sea experimentado, eh, bien asesorado, ¿no es cierto?, un equipo bien conformado, que tú lo veis que tiene, oye, por lo menos desde el sistema operativo, ¿no es cierto?, de una startup como habla, ¿no es cierto?, este libro, el Traction, pucha, está bien niveladito. Bueno, y sobre eso, el riesgo probablemente el equipo gestor muy bajo le suma $500.000 a la valorización inicial, que es con la que parte este método. Bien, y después la etapa de desarrollo, riesgo regulatorio, riesgo de manufactura-producción, de ventas, de funding, normal, no le quita ni le suma, ¿no es cierto? Después competencia, muy alto el riesgo como para evaluar a este box, a esta startup, por lo tanto le quita $500.000, el riesgo de tecnología bajo, y así para, estos son los riesgos, los criterios, los factores de riesgo que evalúa el método. De nuevo, nosotros vamos a usar la herramienta nosotros, pero si tú Google it, ¿no? Y tú podéis ver y encontrar no solo esta tabla, sino que podéis encontrar probablemente mucho más detalle y explicación sobre estos factores. Bien, y finalmente, ¿qué es lo que hace? Esta cuestión te pega una suma, se lo suma al valor inicial que viene predeterminado por el tipo de startups que al venture que está evaluando usando este método, al valor inicial que los toma, porque esa es su experiencia, porque esas son las rondas que financia, le suma, le hace una suma aritmética, y el pre-money valuation entonces es de 2,5 millones. Si la ronda entonces era una ronda seed en que estaba buscando $500.000, entonces el post-money es 2,5 millones, y por lo tanto la ronda seed, ¿no es cierto?, en cash for equity, solamente para hacer el cálculo, sería una ronda seed de 17%. ¿Es barata o es cara esa ronda? Depende, ¿no es cierto?, del espacio que ustedes como founders tengan, o sea, su tabla cap, ¿no es cierto? Si ustedes entran en la ronda SID como founders con el 100% del equity, no es una ronda cara, pues. Pero si ustedes tuvieron un Friends and Family, tuvieron un Angel Round antes de esta, tuvieron una incubadora, una aceleradora que les quitó equity, probablemente esta sea una ronda cara, porque no les va a dejar espacio para lo que viene. Bueno, así uno va sumando esto. Bien, entonces, pro y contra, súper simple, de Vercus y de este Risk Factor Summation Method. Bueno, pro se usa en primeras ventas, es un comparable, así que simple, te diría yo que muy re simple, es como el gran pro de este método, al igual que lo eran los métodos. Acuérdense que estos métodos se usan en salida a mercado, en ventas iniciales. Entonces no tenéis que ser ningún astronauta ni físico nuclear para ocupar ninguno de estos métodos, porque no pueden ser más simples, y tampoco te pide en ningún momento tener valores reales de ingresos, costos y gastos, si son factores cualitativos sobre los que te evalúa finalmente el inversionista. ¿Ya? Cuando está en ventas iniciales, generalmente el perfil de inversionista para ventas iniciales es entre ángel y un venture bien arriesgado, ¿cachai? Algo así. Bien, las contras de este método, te diría que igual casi como las pros de muy simple, es subjetiva y cualitativa, porque depende de
quien te evalúa, pues depende de la experiencia que tenga quien te evalúa, de lo buen o la experiencia buena o mala que haya tenido finalmente, ¿no es cierto? Eh, Sobre otra de los contras, claro, que finalmente aplica, ¿no es cierto? Y se usa dependiendo de quién te evalúa, por tipo de startup, tecnología, modelo, geografía. ¿Y por qué? Porque finalmente depende de eso el valor que él te va a poner en el box y el valor que le va a asignar a cada punto de riesgo o de, ¿no es cierto?, de factor de la evaluación que le hace utilizando el Vercus. Bien, sobre eso finalmente se ajustan estos modelos de cálculo. Experiencia de evaluador, bueno, ya lo hablamos. Lo otro, yo te diría que es súper, que es importante entender, es que, claro, la forma en que un inversionista de riesgo usa estos métodos no es estático en el sentido de que te lo calcula una vez, o sea, te hace el cálculo a ti con sus criterios y te saca un valor, pero eso finalmente, dado que tienen harta experiencia haciendo o usando estas evaluaciones, tu valor y tu empresa te la comparan con toda la experiencia que han tenido, ¿no es cierto?, en otras evaluaciones. Y por lo tanto es ahí donde tienen valor, o sea, hace más sentido usar esta herramienta o este método por parte de un perfil de inversionista tipo Venture o Ángel con un poquito más de experiencia, porque finalmente él, al tener historia, puede incluso usar distribuciones y modelos estadísticos para saber en qué lado estáis, cómo estáis tú, según la pedida de capital que estáis haciendo y según, ¿no es cierto?, la valorización que estáis arrojando, porque él finalmente va a ir, va a sacar, te va a calcular tu pre-money y lo primero que va a hacer es comparar con otros pre-money de empresas que ya pasaron por el proceso de evaluación, invertidas o no invertidas. Si fueron invertidas, tiene historia de esa startup o se la puede averiguar en qué está ahora, y por lo tanto es ahí donde tienen más elementos para tomar decisión quien te evalúa. Cada fondo administrador tiene sus propios modelos y si no, pagamos licencias por esta cuestión, porque herramientas hay. Y el problema es que el founder no tiene finalmente estas herramientas, por lo tanto no tiene el comparable. O sea, tú puedes usar este método, puedes asignarte o puedes, ¿no es cierto?, evaluarte, ya sea por factor de riesgo o por Vercus, pero no tienes mucho cómo compararte. Yo los insto y ojalá lo hagan, ¿cachai? Compárense con otros, hagámoslo con lo que tratemos de hacerlo aquí con esta generación completa, para ver cómo se evalúan y cómo considera cada uno. Si es que quieren usar estos métodos, lógicamente. Pero aquí está el problema de las asimetrías de información, que es finalmente con lo que se juega, que es con lo que es la desventaja que tiene el founder cuando entra en procesos de evaluación con tipos que se dedican a esto en el sentido de que hacen evaluaciones constantemente en el tiempo, que tienen todas estas formas de compararte. Bien. Bien, ahora entonces, no, eran ventas todavía, ahora recién pasamos a ventas iniciales, disculpen la confusión, estábamos todavía en etapa prototipo, en el Vercus y en el riesgo, la sumarización de factores de riesgo. Ahora nos vamos a meter a métodos de valorización en ventas iniciales y salidas a mercado. Y aquí hay tres: está el Venture Capital Method, que me imagino que todos que habrán escuchado en algún momento, el First Chicago Method, que también es una simulación de Monte Carlo para los flujos de caja nomás, y el de Scorecard o multiplicadores. Y vamos a verlos ahora porque también son re simples y tienen los mismos pros y contras que estábamos viendo o similares a los que veíamos a los dos métodos anteriores. Bien, el Venture Capital Method, la verdad es que es una fórmula, no es nada más que esta fórmula, y donde tú, eso sí, tenés que predefinir algunos factores. Sobre esos factores después, si quieres, sensibilizamos, simulamos qué es lo que se hace nomás, y ahí nos ponemos más complejos, pero finalmente lo que te pide el Venture Capital Method es que digáis, estimes cuál va a ser el valor de tu exit, ¿no es cierto? Estimes cuál va a ser el múltiplo o tu target de múltiplo como retorno de la inversión,
¿Cuál va a ser tu factor de dilución? ¿Cuánto vas a dejar ir, ¿no es cierto?, de la empresa para retornar esto, ¿no es cierto?, y llegar a esta valorización. Bien, ¿y cuánta es la inversión que estáis buscando? Esos son los factores que te, te pide que definas este método y que ocupes una fórmula que ya no puede ser más simple, ¿no es cierto? Entonces tu pre-money es tu valor de exit, 100 millones, por 1 menos tu factor de dilución, o sea, cuánto tú esperas dejar para llegar a valer esto y logrando este target de retorno, dividido en tu retorno, ¿no es cierto?, en los 20 menos la inversión, y eso te da un pre-money. Bueno, después nosotros entonces siempre simulamos un ejercicio, si mi ticket pre-seed o seed, bueno, pre-seed en este caso era de 1 millón, mi post-money va a ser más 2 millones y medio, va a ser de 3 millones y medio, en el cash for equity entonces, ¿cuánto voy a dejar ir? 28,5%. ¿Cara, barata o cara la ronda? Carísima, ¿no es cierto? Carísima, un 28,5% no estando en rondas de crecimiento, así que aquí habría que revisar, ¿no es cierto?, si es que utilizando estos parámetros, este método no va a ser una buena ronda para ti. Y yo probablemente no es el tipo de ronda en la que un inversionista de riesgo se metería, ¿no es cierto? Entonces aquí habría que ver, oye, no, ese valor exit tiene que ser mayor, tu factor de ilusión quizás menor, y ahí sobre eso quizás, ¿no es cierto?, ajustar esos parámetros para llegar a una ronda mejor estructurada, ¿verdad? Que para eso te puede servir esta fórmula. Ya, este método se ocupa harto también, lo ocupamos harto, y lo importante acá también es que uno lo ocupa para rondas sucesivas. Entonces aquí empieza el pensamiento recursivo nomás. Tú lo que puedes hacer es tomar, ¿no es cierto?, cada valor, hacer una ronda, planificar la siguiente ronda, esta ronda en la que estás metido, ocupar esta fórmula. Esa fórmula, el valor que te dé es el exit de la siguiente ronda. Entonces tú vuelves a hacer la fórmula del Venture Capital para la siguiente ronda y vuelves a meter los parámetros con el valor de exit que te dio. Perdón. Y sobre eso entonces tú puedes hacer sucesivamente, planificar rondas, o sea, hacer rondas sucesivas ocupando este método, ¿no es cierto? Y de alguna manera acercarlo a la realidad y no pensar que yo con una sola ronda voy a llegar a el exit de 100 millones de dólares. Ya, eso un poquito de, como les digo, se ve como una sumatoria, pero es como un pensamiento recursivo. Siempre tienes que ponerte en el exit primero y sobre el exit empezar a retroceder ronda a ronda. Ya no es un ejercicio matemáticamente complejo para nada. Bueno, y esa es una forma de simular, sin ni siquiera estar sensibilizando, ocupando simulaciones, me refiero, y haciendo iteraciones sobre alguna variable, lo que se conoce como una simulación, ¿no es cierto?, como todos cachan. Pero ahí habría una forma de emular, para no ocupar la palabra mal, distintas rondas para llegar a ese éxito. Bueno, otra forma es más simple aún, y efectivamente ajustar los factores de dilución, bien, y los factores de éxito, ¿no es cierto?, para decir que quizá en una sola ronda tú con más dilución, tú pudieras llegar o no llegar, ¿no es cierto?, al éxito que andáis buscando frente a esto, al retorno que estáis diciendo que vas a lograr. Importante decir, ¿no es cierto?, lo importante que lo que siempre decimos es que el retorno que anda esperando el venture capital o el inversionista de capital de riesgo siempre son de 10 para arriba, y de 10 es cuando tú ya tenés menos riesgo, si tú eres muy arriesgado, si estás en ticket pre-seed o seed, probablemente es de 30 para arriba el retorno que te van a pedir, pero si tú estás más cerca de la ronda o eres más grande, probablemente tienes más historia, tienes menos riesgo, por lo tanto, probablemente vaya bajando, es el target de retorno. ¿Ya? Son formas para jugar. Déjenme, parece que hay una pregunta en el chat. Sí, que no, hay una pregunta de Sebas Gaviglio, la mandó recién. Bien, bien, bien. Dice, ¿cómo establezco el ROI para esta fórmula? No comprendo el 20x, target o cash o no on cash. Ya. Es el retorno que el Venture Capital le va a poner, le va a exigir a tu inversión.
O sea, si yo invierto, entiendo, ¿no es cierto?, en la etapa en la que está, dado criterios, dado la etapa arriesgada, no arriesgada, tiene historia o no tiene historia, el equipo es o no es buen equipo, y una serie de factores que son como los que vimos antes, ¿no es cierto? Mercado, competencia, precio, le va a asignar 10, 20 o 30x de retorno a la inversión. Ya si estamos en un ticket pre-seed, 30, 40, 50. Si estáis más cerca de la ronda A, 10. ¿Ah? Como para darte así una respuesta súper blanca-negra, Sebastián. Pero el ROI es el target de retorno que quiere el venture sobre la plata que le está prestando. Ahí sí. Sí, perfecto, Eugenio. Perdón que hoy no me funciona No, la no, cámara. Pero- tranqui, bueno, Gracias. no, ni un problema. Aquí ¿por qué? A ver, además de entender la fórmula y ver esto como un método de valorización que les pido que también lo usen, ¿ah? Para ver qué les sale, eh, no es muy complejo, ¿cachai? O sea, yo, por ejemplo, podría decir, en una sola aplicada de fórmula, decir hoy día estoy en ronda C, yo voy a necesitar, bueno, para llegar a la ronda A e irme al exit, voy a necesitar 3 o 4 rondas. En plata voy a necesitar 25 millones de dólares. Yo con eso yo voy a buscar pegarme un exit o el exit que yo tengo para pensado como valorización de la empresa en el momento del exit. La estrategia la tenéis que defender por otro lado, no es para esto ya valer 200 millones de dólares. La verdad es que yo a esas alturas voy a quedarme, voy a estar con 30 o 40% de la empresa, por lo tanto mi factor de dilución es 60. El ROI a estas alturas sí va a ser alto, y sobre eso empezar a jugar cómo te valoriza este método. ¿Ah? Si finalmente estos es para eso, ¿cachai? Que no, Sí, perdón, tengo una duda ahí. Eh, ¿En qué lugar de la fórmula esta está nuestra empresa, digamos? Porque sí, en el pre-money, por supuesto, pero digo, si tenemos datos anteriores, ¿cómo se vinculan con esta fórmula? Datos de facturación, por ejemplo, en ningún lado. en ningún lado. Sí, por eso para mí estos métodos en verdad para mí son métodos con los que tú comparas. ¿Ah? Yo aquí me estoy poniendo, no desde el punto de vista del vendedor, me estoy poniendo desde el punto de vista yo aquí con el sombrero de quien invierte. Eh, Ah, es como un método adicional para ver si es que efectivamente me hace sentido o no me hace sentido, ah, tengo está más o bien. menos riesgo A ver, poniendo el exit como destino. ¿Dónde? a Ahora, ver si te entiendo. solo A para ver si terminar. te entiendo. Ya. Si te entiendo, entonces sería, haciendo este cálculo, uno dice, si voy a pedir $250.000, por ejemplo, mi Ujú. empresa tiene que tener una valuation de tanto. Aquí lo que tienes que, el pre-money, la fórmula te tira a tu valuation. Para eso es esta fórmula. Lo que tú Ah, tienes que definir como parámetro es tu exit, tu valor de bien. exit, ¿no es cierto? Quizás en el target, en el ROI, ya en el target ROI, que es el multiplicador, puede estar implícitamente, bueno, escondido el que tu empresa tenga historia. ¿Y por qué? Porque finalmente si tiene historia, ya está ahí en el mercado, ya estáis vendiendo, la inversión es menos riesgosa, y como es menos riesgosa, le voy a exigir menos retorno desde el punto de vista del venture capital. ¿Cachai? Y ahí, por lo tanto, yo podría ver como ese target, podría ver que ese ROI exigido no va a ser, no es tan alto, pero no hay ninguna posibilidad que en SID o en PRESID no te exijan 20, 30 de retorno. ¿Ah? Eso como para que tengamos el parámetro. Bueno, Tomás, Hola, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué bien, ¿y tal todo? tú? Todo súper, todo súper. Bueno, Eugenio, yo tengo una pregunta. Yo estaba haciendo estos métodos de valorización previo a esta reunión, pues al Ujú. taller, en donde implementé también Vercus, el Perfecto. método VC y Scorecard Valuation. Pero hay un tema que todavía muchas veces como que me encontré ya haciendo la relación con Sebastián, y es eh, que todo tiende a ser muy subjetivo, ¿no? Si por ejemplo, si todo esto tiende a ser de pronto para argumentar un poco el valuation que uno tiene, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser hasta inclusive contraproducente, porque te empiezan a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar,
y uno ya no sabe a veces, no Y por sé, cómo eso, responder. Tomás, y por eso, ¿ah? Y por eso es que la discusión en la ronda que tú estás teniendo no la puedes llevar a la valuation. O Ok. sea, la discusión tiene que ser, tu valuation es esta, porque estoy pidiendo esta plata, porque implícita o explícitamente, si te estuvieran comprando equity o implícitamente si es que estuvieran un convertible, hace sentido por el porcentaje que puede llegar a convertir y porque tú tienes espacio en tu tabla de CAP para financiarte de esa forma y dejar todavía espacio para las rondas de crecimiento. Es ahí donde tiene que estar la discusión, porque Ok. efectivamente ponerte a discutir hoy día entrar en una discusión eterna con un analista de inversiones, ni siquiera con un partner, porque con un partner no te va a llevar a esa discusión, pero con un analista, el por qué ese factor de dilución o por qué ese ROI, pues esos vienen dados nomás. Entonces, no puede ser no puede ser como la estrategia tuya de negociación de la ronda, llevar la discusión a este punto. Mala Ok, estrategia. entonces, estos recursos son principalmente como con el propósito de, o Hacer sea, sentido, de hacer ¿sí? sentido, de ponerse en Ah, los ok. zapatos del hueón del frente y por lo tanto hackearle la cabeza, nada Ya, más. ya, ya. No Ok, no ya, hay ya. ningún método, no tiene ningún propósito más, Tomás, porque en verdad yo soy más, vengo de un mundo mucho más financiero. Yo partí como en mi historia, efectivamente, si a mí me hubiesen dicho cuando andaba vendiendo, comprando, estaba trabajando en M&A en Price, en Ernst Young, me llegaban con estas fórmulas para valorizar una empresa y me reían la cara, po. ¿Cachai? Como ¿qué es esto? ¿Me entendís? ¿Cómo se te ocurre que esto va a ser parámetro de qué? ¿Me entendí? Porque no es parámetro. Si depende de quién te revise, el que te va a poner un ROI, el que te va a poner el factor de dilución, el valor de exit, si hace sentido o no hace sentido. Preocupémonos de la plata que necesitamos, preocupémonos de cuánto porcentaje todavía tengo yo tan en manos de mis founders, cuántas rondas tengo que financiar todavía para llegar a lo que quiero llegar como meta, como exit, y sobre eso ya tenemos hartos parámetros para definir mis valorizaciones implícitas y cuántas rondas voy a poder ejecutar, ¿cachai? Y cuántos porcentajes cuánto porcentaje voy a poder dejar ir. El resto de estas cuestiones complementan eso. Ok, listo. Perfecto, Eugenio, Bien, muchas gracias. no, de nada, al revés. Bien, ¿alguien más creo que preguntó algo? No, sigamos. Nada, tío, que no por el chat. Ya, Nada. excelente, excelente sea. Oye, entonces, acordándome un poquito de lo que dice Tomás, no complicarse de más, estos métodos hay que simplemente entenderlos. Si este no les gusta porque les parece, porque la fórmula, por qué voy a tener que calcular un factor de ilusión, les encuentro toda la razón, ocúpate otro. ¿Ah? Tírate por el de Vercus, por el de Risk Factor, y ese sea tu comparable, porque el de flujo, el de proyección de caja lo vayan a tener que hacer igual, y sobre eso, ¿no es cierto?, tenemos algunos, tenemos herramientas que ustedes, ¿no es cierto?, les puedan dar más confianza siquiera para negociar. Pero lo que tiene que hacer sentido no va por acá, y la discusión no puede estar centrada en cómo llegaste a ese valor. Tenéis que saber responderlo, lógicamente, pero la discusión, la negociación tiene que estar en otros lados, tiene que estar en otro lado, tiene que estar en tu experiencia, tiene que estar en tu visión, tiene que estar en cómo estáis viendo la competencia, tiene que estar viendo la fortaleza de tu tecnología, tiene que estar en las barreras de entrada que tú vayas a poner, tiene que estar viendo qué tipo de productos o servicios vaya a desarrollar de aquí a mañana, en cómo vaya a tener a tus clientes encantados. O sea, básicamente tú, founder, lo glorioso que eres, bueno, y cómo podéis bueno, defender eso, que eso es lo importante. ¿Cachai? Esto finalmente, como les digo, tiene que hacer sentido nomás, y este sentido no está en el método, en esta fórmula, sino que está en las rondas que estáis calculando, o sea, que estáis estimando que vaya a tener de hoy día para adelante, ¿no es cierto? Y sobre esa, bueno, cuánto porcentaje te queda, tenéis hoy día y cuánto te queda para ir negociando ronda a ronda, ¿no es cierto? Y sobre eso uno va pensando para adelante. Bien, si en eso estamos de acuerdo, ya estamos en 3/4 de estructuración de ronda desde el punto de vista de las lucas, del capital, hecho. Ya, a ver, déjenme ver. Ya, bueno, esto ya lo hemos hablado. O sea, aquí, esto yo siempre les dejo estas notas arriba en el material solamente para cuando revisen y si este material les puede servir el día de mañana como ayuda a memoria, les dejo estos puntos arriba, siempre los van a encontrar. Aquí tú te puedes complicar o puedes, no es que te puedas complicar, me refiero, pero tú puedes también, si quieres, simular
los exit, los ROI, los de dilución, simularlo efectivamente con factores de dilución, con simulaciones de Monte Carlo, y lo ocupáis, ¿no es cierto? Esas simulaciones las podéis hacer con Excel, si que te queréis complicar un poquito más y darle distribución a cada una de esas variables, le metí un poquito Python, que también lo metí en el Excel después, y calculáis nomás. Pero eso es porque tienen tiempo, porque están entretenidos, porque la discusión no puede estar ahí. ¿Bien? Bien. El First Chicago, y este otro de las genialidades, ¿no es cierto?, de los analistas de inversiones, el First Chicago Method es una simulación Monte Carlo de un flujo caja. Entonces, ¿qué es lo que hace el First Chicago Method? Básicamente pone 3 escenarios sobre aquellas cuentas, ¿no es cierto?, un flujo caja que le parezcan más importantes. Ejemplo, ingreso y las cuentas materiales, que esas son finalmente las que son más abultadas, de costo-gasto. Y sobre esa tira simulaciones optimistas, probables, pesimistas, que ahí sí efectivamente, como es Monte Carlo, usa alguna distribución. Generalmente, ¿qué distribución se ocupa? Una triangular, que es finalmente el valor de la punta, el valor del máximo, el valor del mínimo, y con la altura del triángulo nomás te calcula la media y te calcula la distribución para esos escenarios. Bien, entonces, de nuevo, si se hay que ocupar Excel, si sabéis cómo se comporta una distribución triangular que es, o sea, ni siquiera tenéis que saber cómo funciona, tenéis que poner los valores en las puntas nomás, el mínimo y el máximo, me refiero al pesimista y el optimista, el probable lo saca de la altura del triángulo y está. Y ahí se pone a simular las iteraciones según las que queráis poner nomás. ¿Sí? Y te va a calcular entonces, sí. Una pregunta, ahí se tomarían solamente 5 años, por ejemplo, y solamente ahí que se toman ingresos o se toma profit, digamos. Las proyecciones, a ver, como es DCF, como es flujo caja descontado, la valorización de una empresa con flujo de caja descontado es el valor presente de tus utilidades netas proyectadas a 5 años. Utilidad neta. Sí, una utilidad neta, o sea, la última, ¿no es cierto? La última. O sea que después de impuestos. Con 5 datos podemos correr esa simulación, digamos, con los 5 años de utilidades netas. Claro, pues, ¿cómo llegáis a esa utilidad neta? Complícate o no complícate, pero yo para mí ingresos menos costos, menos 3 gastos, tenía utilidad operacional, bueno, y después de eso, después de eso le quitáis impuestos y estáis, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso queráis defender o no defender? Depende de tu historia, depende de cuánto conocimiento tengáis de tus gastos, lógicamente, pero finalmente es eso. Bueno. Ya, scorecard o multiplicadores, y aquí de nuevo aparecen todos, ¿no es cierto? Aparece este método cualitativo a más no poder, ¿no es cierto?, respecto de una forma en que se puede valorizar una empresa. Y este es básicamente una suma ponderada. Entonces, si los criterios de antes, que era el Vercus, y era el de la sumarización de riesgo, era nada más que se le asignaba por punto de riesgo o por punto de Vercus, ¿no es cierto?, le asignaba un capital, un valor en plata. Aquí finalmente lo único que hicieron es que pusieron un paso entre medio y que le pusieron un ponderador al factor. Entonces, y después de eso, eres un box, eres un multiplicador, eres básicamente un multiplicador y una suma aritmética de un cuestionario que le están haciendo y que se están respondiendo. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, caemos en el mismo, perdón, caemos en un método súper simple desde el punto de vista de la ventaja y desde el punto de vista de la desventaja, cualitativo, y por lo tanto depende de los ojos de quién te va a evaluar, depende, ¿no es cierto?, cómo te va a ponderar y te va a asignar, ¿no es cierto?, o va a evaluar estos multiplicadores y usar este método, ¿no es cierto? Esta tabla de multiplicadores, por supuesto, los ponderadores varían dependiendo de la etapa en la que estés, ¿no es cierto? Y se parte de un valor base, y ese valor base cambia por etapa, industria, ubicación, y finalmente depende de la ronda en la que estás y qué sé yo. Y aquí puse un solo ejercicio con el propósito gráfico de mostrarles cómo funciona, que si sabemos multiplicar y sumar nomás ya llegamos. Y que si ustedes quieren más detalles, bueno, aquí dejé una ayuda a memoria en la esquina de arriba, pero Google está lleno
de ponderadores y de factores y de cómo medir cada uno de estos factores en una evaluación. Y es un cuestionario, ¿no? Entonces ustedes preparan un método, quizás esto no lo he dicho lo suficiente, pero una forma buena de prepararse para estos métodos que son los que van a utilizar y que están utilizando igual por detrás contigo, no es donde hay que llevar la discusión, esto ya lo hablamos, ¿no es cierto? Es ver ya cómo miden equipo. Esto se hace con 10 preguntas probablemente, que las podemos sacar todas de internet o las vamos a revisar juntos igual cuando los valoricemos a ustedes, cuando les corramos la herramienta a ustedes. Y sobre eso finalmente anotarte las 10 preguntas que te van a hacer, anotarse así como en la servilleta 5 o 6 formas inteligentes de responder a esas preguntas que son como las dejan pasar, ¿no es cierto?, los analistas o los socios en unas conversas muy simpáticas de conocimiento del equipo emprendedor. Anotarse 5 o 6 respuestas inteligentes y sobre eso sacarse los máximos puntajes y pasaste. Finalmente no es más que eso. No tiene más complejidad que eso tampoco. Bueno, entonces ese es un buen ejercicio que también ahí siempre todos lo dicen, es mantener, así como mantener un archivo bien actualizado de preguntas y respuestas que se hagan cargo de factores de riesgo, de métodos de ponderadores o de VERCOS, ¿vale? Y esa, tener la respuesta bien practicada, bien fluida, si es que te piden aclaraciones, tenerlas y se acabó, sacas el máximo puntaje y estamos. Bien, entonces respecto de los pros de estos métodos, si manejáis simulaciones y pensamiento recursivo, no vais a tener nunca ni un problema con estos métodos porque de nuevo son cualitativos. Otros de los pros son comparables y se usan, ¿no es cierto? Como son re simples, los utilizáis como comparables en los métodos que vienen, de hecho, los DCF. Pero bueno, también lo puedes utilizar con los métodos más simples, incluso que son para atrás. ¿Cuáles eran los para atrás? Etapa anterior, DCF, perdona, VERCOS y Risk Summarizations. No es necesario de nuevo tener valores reales de ingresos, costos y gastos, creo que eso respondía a la pregunta de Ariel. ¿A dónde están los ingresos? ¿A dónde están los costos de la empresa? ¿A dónde están? No te los piden. No es necesario ni siquiera defenderlo. Y aquí, bueno, no sé si esto es un pro, una ventaja, una desventaja, pero mientras más datos de la startup tengáis, mejor el modelo y nuestras estimaciones. O sea, finalmente defiéndanse bien nomás, pero esto es un cuestionario. No es más que eso, lo que ustedes les van a hacer y lo que ustedes tienen que estar preparados para responder. Listo. Lógicamente, mientras más datos históricos tengas y muchas evaluaciones de startup, mejoran nuestros escenarios, distribuciones, intervalos de confianza, pero eso es como es un pro del método desde el punto de vista del evaluador, del inversionista, pero es una desventaja desde el punto de vista de ustedes, porque ustedes no tienen no tienen datos históricos de otras evaluaciones que se hayan hecho otras startups similares. Ustedes pueden compartir entre ustedes acá, que lo vamos a hacer, cómo valorizaron o cómo se evaluaron usando estos métodos. Esta generación, founder a founder, pueden compartir, oye, yo sé esto, ¿por qué te evaluaste así? Pero un venture, nosotros podemos comprar una base de datos re simple y usarla para siempre. Tenemos, ¿no es cierto?, tenemos deal flow activo todo el día, entonces vamos metiendo y vamos aprendiendo nuestro proceso solo con nuestro deal flow. Entonces, de nuevo, hay asimetrías de información que para nosotros son simples, fáciles de ajustar, nos juegan a nuestro favor, para ustedes no a su favor, pero de nuevo, la discusión de ustedes no está en qué método de valorización, ¿no? Y ni siquiera está en la evaluation. Bien. Desventajas, entonces, el Fresh Chicago es un DCF, que es lo lindo, que pasaría si sensibilizo variables de DCF, eso es fácil, no sé, depende cómo se manejen ustedes en finanzas, pero puede ser una desventaja, ¿no?, para ustedes, no sé, no debiesen complicarse de más, eso es. Las simulaciones de Monte Carlo, lógicamente, centradas en factores cualitativos, son un carrilazo también, de nuevo, un carrilazo en chileno es como una apuesta. Y quizá usar una simulación Monte Carlo le puede parecer a alguien más o menos complejo. Meterle distribución a la simulación Monte Carlo es más o menos complejo dependiendo de cuánto ustedes manejen la herramienta, o el Excel me refiero, ¿ah?, o la programación, pero no es más que eso, y se pueden, ¿no es cierto?, durante el programa se pueden siempre ayudar de nosotros.
Bien, otra de las desventajas, pero claro, que es necesario tener plataformas para esto, sí, como una simulación no se hace en el cuaderno. Hay bases de conocimiento que tú puedes, se pueden, nosotros desde el punto de vista del inversionista se compran, y desde el punto de vista de ustedes, sí, tú también puedes meterte y usar plataformas que están disponibles en Internet para responder al cuestionario y valorizarte usando esa herramienta. Aconsejable, no aconsejable, depende del nivel de confianza que ustedes quieran, depende del presupuesto que tengan, y si lo quieren usar, sí, pues a ver cuál les recomiendo. Bueno, tal es cosa de meterse a Google. ¿Ah? Nosotros tenemos convenio con Charlie, charlie.io, y ese Charlie es por el informe de valorización creo que cobraba como $1000. Bueno, a nosotros creo que ustedes tienen un buen porcentaje de descuento, pero yo no le estoy vendiendo Charlie, a mí no me interesa que se valoricen con Charlie, un cuestionario más, Equidam creo que no sé en cuánto va, pero hasta un par de años costaba $15 y es lo mismo, ¿no? Es súper parecido. Y finalmente lo único que te tiran esa parte del cuestionario es que como han valorizado a hartas empresas y tienen datos históricos, te van mostrando comparables, o sea, te dan dónde estás tú, ¿no? Pero es un tema de cuánta confianza tienen ustedes sobre esto, o algunas veces, ¿no es cierto?, la negociación, o estáis hablando justo con un venture que sabéis que está ocupando Charlie y por lo tanto queréis tener la información de él, ya, pues, ¿no? A nosotros como venture nos trataron de vender Charlie no sé cuántas veces, nunca lo compramos. Desde toda la buena onda, Diego, porque es que el founder no me puede caer mejor, ese año no me pueden caer mejor, son los founders de esa plataforma ya tiene años de uso, la ocupan varios ventures, no sé, ni en la TAM, pero no es necesario, eso es lo que creo yo. Bien, Charlie.io, Equidam son las dos que mencioné, bien, Equidam con Q, EQUIDAM, esas son las dos que mencioné, pero ustedes meten en Google y hartas. Bien, ya, los enfoques tradicionales, entonces nos pasamos ahora, y los enfoques tradicionales, me parece que hay otra consulta. Odio que no estaba. El Alfonso estaba despidiendo con un problema, se tuvo que Acá, salir. acá. Y Ya, nomás. entonces los enfoques tradicionales, aquí ya asumimos que eres empresa en curso. O sea, aquí el enfoque tradicional hace sentido, o hace más sentido, lo que te dice la literatura, en verdad hace sentido siempre, creo yo, y es lo que hemos venido y hablamos harto la semana pasada, de que yo les pido encarecidamente que usen un enfoque tradicional, usen un flujo caja para proyectar financieramente su empresa. ¿Y por qué eso? Solo esto a modo recordatorio, es porque el ejercicio de proyectar en números tu empresa te va a entregar hartas más herramientas para meterte en una conversa inteligente con alguien que te está evaluando que solamente responder, completar un formulario o un cuestionario. ¿Ah? Efectivamente te va a desafiar en tu supuesto, vaya a tener que defender esos vas a, por lo tanto, desafiar tu cabeza significa que vaya a tener que defender esos supuestos, y ese ejercicio es valiosísimo para ustedes como founders, y sí puede, en base a ese ejercicio, sí te aporta argumentos para poder entrar, como les digo, y entrar bien, ¿no es cierto?, preparado a discusiones inteligentes de evaluación, supuestos, por qué llega ahí, más que evaluación, de por qué el negocio se ve así, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eso básicamente. Proyectando, vaya a tener que hablar de modelos de escalamiento, vaya a tener que hablar de espacios de mercado, vaya a tener que hablar de competidores, porque si no tu flujo de caja, claro, no. Si tú no hiciste el ejercicio y tiraste números nomás, tampoco hace mucho sentido. Pasar por el ejercicio de flujo de caja significa modelar financieramente tu empresa, proyectándola a 5 años. ¿Ya? Y eso es lo que andamos buscando. Desde los enfoques tradicionales, el que vamos a ver y el que yo he estado hablando, no solo hoy, sino que la semana pasada, es el enfoque de ingresos desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, los 3 métodos que tiene el DCF, que es de accionista, empresa y ajustado, que de cara a una startup son el mismo, ¿no es cierto?, porque se asume que una startup no tiene deuda. Bien, que es la única diferencia que te hace cambiar los métodos desde el punto de vista de la firma o el accionista. Bien,
Ingresos, entonces, el método que nosotros queremos que el que les pedimos, ¿no es cierto?, que ejerciten y que hagan pasar a cada uno de ustedes es este método, por toda la forma, por todo lo que les he estado diciendo y porque finalmente tiene, es un modelamiento financiero de la empresa. Nosotros ahora lo que les vamos a tratar de mostrar es una forma muy simple de hacer o usar este enfoque en un proceso iterativo, ya que también es re simple, me refiero, porque tiene cero complejidad, pero tiene todas las ventajas de hacerlos pasar a ustedes por modelar y pensar financieramente tu empresa. Bien, bien, entonces, básicamente primero tenéis que pensar en la visión de tu empresa, tu estrategia y tu modelo de negocio. Súper importante tu modelo de negocio porque significa financieramente, te dice de inmediato cuáles son las cuentas de costo y gasto que se van a mover más. Bien, visión y estrategia, siempre, ¿no es cierto? ¿Para dónde va mi negocio? ¿En qué mercados? ¿Qué penetración? Etcétera. ¿Cómo se va a vender? Todo eso finalmente, con visión, todos esos desafíos y supuestos que tú vas a tener y que vas a tener que responder como paso uno de usar este enfoque, eh, son, ¿no es cierto?, súper ricos desde el punto de vista de aprendizaje para ustedes. Después de eso, de tener esas respuestas o de sentarte a pensar de esa forma la empresa, lo que viene es armar tu estructura de valorización y finalmente ese es el año base que se conoce. Y el año base, tratemos de que sea el año en curso, en este caso, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de avance que tengan ustedes, pero es lo que estamos haciendo, de hecho, con los procesos de presupuestación de ustedes, vendría siendo 2022, o si quieren ocupar de año base 2021, up to you. Bueno, después de ese año base, ¿no es cierto?, considerado esto que ahí ya están moviéndose las cuentas, ya tienen, ¿no es cierto?, saldo esas cuentas, tú lo que haces es proyectar, ¿no es cierto?, crecimiento de ingresos y desde el ingreso colgar los movimientos de las cuentas de ahí para abajo, o sea, costo y todas las cuentas de gasto que tengáis detalladas según el nivel de detalle que tú quisiste llegar. Después, iterativo, filtrar, probar y validar. Finalmente, si tú quieres, te pones en un escenario, sensibilizas y sacas el cálculo de valor indicativo de la empresa, que es traerse a valor presente las utilidades netas, que son la última línea que tiene tu flujo de caja. Bien, después de eso, lo único que queda entonces para poder ver cómo se ve mi ronda y cómo finalmente hacer el ejercicio Cash for Equity es presupuestar la medida capital, ¿no?, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces hay alguna forma que yo les... Es tip nomás, pues ustedes quieren lo usan, pero hay en internet y me parece que está hasta como contenido libre, pero está el Business Model Navigator que tiene, ¿no es cierto?, hay 50, creo que tiene 50 modelos de negocio con referencias respecto de qué empresa lo usa o cómo lo ha utilizado, y cuando uno revisa este Business Model Navigator, y entienden los modelos de negocio que están usando otras stats o scales o empresas que ya pasaron, ¿no es cierto?, lógicamente por rondas y ya están probablemente incluso en exit, pero sobre ese modelo de negocio tú finalmente entendís cómo la empresa escaló y probablemente te puedas imaginar, o sea, entendís su visión, siempre es bueno ver cómo la hicieron, pero más allá de eso, lo que uno reconoce ahí es más o menos, si estos gallos crecen así, si este es su modelo de negocio, entendís cuáles son sus modelos, cuáles son las cuentas de costo, de ingreso, costo y gasto que se mueven. Y ese es el ejercicio que para eso les pido que usen esto, para validar eso. Bien, más allá de hacer una lectura súper entretenida, creo yo. Bien, otro tema súper importante, lógicamente, lo de siempre, es entender su mercado, TAM, SAM, SOM, ¿vale? Así que tienen que pasar por este ejercicio, o sea, no existe DCF sin una clara eh, definición o visión de usted respecto de cuál es su mercado y sobre todo el addressable, que es con el cual estoy compitiendo, y el mercado objetivo, que es su penetración. Sí, Maximiliano, dale nomás. Quiero una consulta. ¿Cómo Dale. proyectáis, por ejemplo, para nuestro caso, nosotros venimos creciendo en ingreso hace harto rato, pero con respecto a lo que es utilidades, son prácticamente cero. Tenemos utilidades chiquititas año a año, porque obviamente vamos creciendo en los ingresos, pero siempre le estamos metiendo más costo a la empresa, en crecimiento finalmente personal, cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo podéis proyectar los ingresos o las utilidades en una empresa que prácticamente no gana plata? Ya.
Buenísima pregunta, Max. Creo que con este ejercicio iterativo que voy a mostrarte, weón, puta, voy a tratar de responder, weón. ¿Cachai? Voy a tratar de responder porque si no, Max, es Excel la weá, así que siempre podemos hacer algo para meterle, para de alguna manera, ¿cachai? Las proyecciones de los próximos años, decir que va a quedar utilidad, ¿cachai? Pero más que weón, jugar con un humo, efectivamente tenemos que entender que los primeros años cuando uno proyecta flujos de caja, tú tenés el primer año que hay en cero de utilidad, porque es pura pérdida. El primer año que proyectáis que hay en cero es el año que tenéis que salir a pedir plata de nuevo. ¿Cachai? Porque significa que estáis recuperando lo que hayáis pedido la última vez y estáis probablemente cumpliendo tu supuesto. Oh, necesito otro cajón de plata, bueno, otro ladrillo para poder hacer crecer, multiplicar por 4, por 5, más en adelante. Ya, pero mira, voy a hacerte pasar, pues, o hacer a todos pasar por el ejercicio simple de uso de flujo caja, y después vemos si es que alguno de estos ajustes te permite bueno, pucha, proyectar efectivamente utilidades. Recordar también, Max, que una cosa es el flujo de caja con el cual tú administráis tu empresa y otro es el que utilizáis para se ven súper similares, se ven similares en cuenta, se ven similares probablemente en los saldos en el año base, pero ahí para adelante una weá es para administrar la empresa, que es tu flujo de caja, el que ocupáis todos los días, pero para Valuation es agrupado, es agregado, y lo que quería hacer es efectivamente dejarle utilidad. O sea, eso es como queremos que se vea. Ya, mira, creo que aquí es donde se van a levantar todas las manos, así que ya, hay dos más, pregunten nomás y después vamos a pasar por este ejercicio iterativo. ¿Quién levantó? Yo, ¿cómo estás, Keno? Dale, Pablo, hola. Hola. Nosotros tenemos un poco este problema que nuestro DCF pues, se va a ver muy alegre por las entradas y salidas de capital que va a haber cada mes a la hora de cobrar. Lo tendríamos que evaluar, o sea, tenemos ya como una forma de evaluar lo que es múltiplo de EBITDA. ¿Ya? Y si lo hacemos nosotros por el DCF, pues se va a ver muy alegre porque hay tanto ingreso de fondeo como salida de fondeo. Entonces, ¿qué método nos recomiendas más para nosotros en este tipo de, o sea, en este tipo de empresa? O sea, si yo lo hago por un DCF, que lo hicimos por un DCF, la evaluación se va, híjole, o sea, ojalá sea eso. O sea, Claro. yo espero que sea eso. Sí. Sí, mira, Pablo, mira, está súper buena esa pregunta. El DCF, ¿no es cierto? Finalmente, dependiendo cómo lo usas, yo me estoy imaginando en el que tú me estás diciendo, probablemente te tire lo que la empresa puede llegar a valer, ¿no es cierto? Porque claro, si yo proyectara lo que quiero que suceda en mi empresa de aquí a 5 años, puta, yo puedo fácilmente con el Excel llegar a un unicornio, bueno, no es complejo, ¿cachai? No, de acuerdo. ¿No es cierto? Lo importante, y eso es bueno, es malo, es bueno. O sea, obviamente yo no voy a salir, tendría que ser un loco de la cabeza, rematado de idiota, para salir a buscar ahora una ronda de, no sé, 1 millón, 1,5 millones de dólares a una valuation explícita o implícita de 1.000, porque no le dejo espacio a nadie para que quiera meterse, ¿no es cierto?, hoy día a una ronda de 1 millón contra una valorización de 1.000 millones. O sea, te cambiaría 1 millón de dólares por 0,001 de tu empresa. Por lo tanto, no es la forma, ¿cachai? Pero el ejercicio sigue siendo rico. Sigue siendo rico saber que si estos supuestos se van cumpliendo, yo puedo llegar a valer esto. Esos supuestos tienen que, más allá de ser un Excel, en tu Excel tienen que estar proyectadas todas las rondas, eso sí, porque si no, no hace ningún sentido. O sea, tienen que estar las rondas que se necesitan para llegar efectivamente a la meta que tú estás hablando. Y esas se ven hoy, las tienes que meter. ¿Sí? Como lo hicimos para evaluarlo por DCF sin contar el ingreso y la salida, digamos, de fondeo, como esa partida, la de Debt Star, arrancamos o sea, no estamos contemplando los pagos de fondeo a la gente que nos paga, ni el ingreso de capital, sino solamente los ingresos por intereses. Y así es como entra, o sea, así es como fue como un, no sé, pero el credit funding lo estáis descontando, lo estáis pagando, sí, pues lo estáis devolviendo esa plata de tu credit funding. Pues. El credit funding lo estoy arrancando, o sea, lo estoy contemplando y todo. Si quieres, luego te mandamos nuestra evaluation. Sí, lo tenemos que ver, Pablo, eso lo tenemos que ver. Sí, no ahora, por favor. No, claro. Lo único es que lo arrancó, o sea,
en el flujo de efectivo, la partida de, digamos, de gastos, etcétera, no estamos contemplando los gastos de debt porque son salidas muy, muy fuertes cada 3 años. Ya, mira, yo creo que me gustaría verlo contigo, Pablo, para que discutamos tu DCF. Yo creo que si ya pasaste por el ejercicio, me encantaría ver eso, me encantaría verlo, así que para mí particularmente es como el ejercicio que más me gusta hacer, así que juntémonos, ¿cachai? No perdamos tiempo, agendemos y veámoslo. Claro. Yo sí creo que el pago del trade fund, tanto capital e interés, sí tiene que estar. De hecho, capital en costo e interés abajo en otros gastos, y son descuentos finalmente. Sí, pero si parto yo el DCF de mi flujo de efectivo, ya lo trae contemplado porque viene sobre la utilidad. Entonces, o sea, parto el flujo de efectivo de la utilidad, es como que ya lo tenemos contemplado. Luego lo vemos si quieres. Veámoslo después, veámoslo. Sí, sí. No es una forma, creo que no nos compliquemos en qué parte de la cuenta calificamos, como me estoy imaginando nomás, creo que podemos caer en una discusión medio, no es el momento, pero a ver, agendemos, revisémosla. Si no, esta cuestión, de nuevo, yo creo que parto de la base que aquí lo importante de este ejercicio, bueno, es pasar por el ejercicio. ¿Ah? Segundo, saber que este flujo de caja es un proceso iterativo, el flujo de caja que vamos a utilizar para la valorización no es el de la administración de la empresa, aguanta lo que le digamos, ¿no es cierto? Y tenemos que, eso sí, en el flujo reflejar finalmente todo lo que nos gustaría que le pase a la empresa de acuerdo a la estrategia de financiamiento que estamos considerando. Sobre esa vemos si hay errores o no hay errores, probablemente no van a haber errores, pero es lo que puede llegar a valer la empresa si es que efectivamente se cumplen estos supuestos, si es que yo levanto estas rondas de capital y o estas rondas sí, efectivamente estas rondas de levantamiento de capital, y si esto se da, ¿no es cierto? Yo probablemente estoy mirando a una empresa que logre esta valuation. ¿Cuánto vale 100 rondas de levantamiento de capital? Es puro crecimiento orgánico, una cuestión bien fome. ¿Cuánto vale con una? Le sacáis las otras, ¿no es cierto? Los mantenéis solamente hasta el runway de esa empresa y le sacáis las otras entradas de capital y por lo tanto desaplane la curva de ingresos. Pero siempre se puede simular. Bueno, entonces ahora sí, ¿alguien más? Perdonen. No, ya. Entonces la iteración que uno hace, ¿no es cierto? Primero, oye, tener tu estructura base, tu año base, tu estructura de valorización, ¿no es cierto? Y proyectáis el crecimiento de los ingresos de una manera, te diría yo, casi, para que no sea solo un carril, buscado un carril, ¿no es cierto?, una apuesta, un humo, no sé, de qué forma lo dirán en otros países, pero finalmente es como broma, así como algo, ¿no?, súper sin sustento, me refiero, así lo usamos nosotros acá en Chile. Pero para poder utilizar un poco de sustento, consíguete la tasa de crecimiento proyectada de tu mercado, de tu SAM o de tu SAM, mejor dicho, perdón, y sobre esa, tírale por lo menos ese nivel de crecimiento al ingreso, ¿ya? Lo que sí tienes que hacer después del año base es colgar, esta es una recomendación nomás para el ejercicio, es colgar el nivel de costo que debiera estar bien apalancado al ingreso, que se muevan de la misma forma. Entonces, si el ingreso subió 10, el costo sube 10 y el gasto sube 10. Esta es la línea de ingreso, esta es una línea de costo y esta es la línea de gasto. La línea que agrupa los tres tipos de gastos que uno debiera ver en tu flujo. Bien, segunda parte de la iteración, no seamos tontos, porque si yo mantengo siempre está alinkeado el ingreso, tanto las cuentas de costo como de gasto, la utilidad siempre va a ser la misma, independiente como proyecto. Entonces, ¿qué es lo que primero que uno hace? Escalona los gastos. Entonces, no los hace que sean absolutamente lineales al ingreso, sino que uno busca, con la misma estructura de gasto, poder pagar hasta cierto nivel de crecimiento. Y después de ese nivel de crecimiento, uno se pega un peldaño adicional sobre el nivel de gasto, que probablemente es crecimiento en el equipo de trabajo, o a crecimiento de la oficina, por dando tontera, o de las cuentas de, no sé, uso de plataformas, licencias, qué sé yo, ¿vale? Como tercera vuelta, escalónalos aún más, o sea, claro, efectivamente, amplía esos escalones, estresa tus estructuras de gasto,
¿no es cierto? Siempre y están manteniendo, eso sí, la tasa apalancada, la línea de costos, o sea, finalmente tu receta de margen de contribución de ingresos menos costos es similar, ¿ya? Entonces, con eso, aquí ya mejoraste el resultado de la utilidad neta, ¿bien? Tercera línea, agrégale un crecimiento, una tasa de crecimiento más agresiva al crecimiento de tu ingreso, y eso desapaláncalo de tu costo. ¿Ya? ¿Cómo haces eso? Una forma de hacerlo es utilizar el crecimiento orgánico de la industria más el crecimiento inorgánico, que es porque tú tienes crecimiento acelerado. ¿Cuándo se da eso? Cuando tienes rondas de financiamiento entre medio. Entonces tú en este momento estás midiendo las rondas de levantamiento de capital que vas a tener sucesivas o que estás definiendo en tu estrategia, ¿no es cierto? Y a esas rondas de levantamiento capital tú les vas a asociar efectivamente un crecimiento, un salto de crecimiento en el ingreso, que se va a ver seguramente de manera, sea poner agresivo el ingreso. Entonces ahí tienes otra forma de ir jugando con la estructura de tus proyecciones para mejorar la utilidad, ¿no? Para ver otro tipo de utilidad. Y finalmente, como última cosa, ya a ver, ponle hockey stick nomás a la hockey stick ¿no es cierto? Con, no sé, con taquicardia. Pero ponte más agresivo aún de lo que era ese AGR, más el crecimiento inorgánico que te dan las inyecciones de capital, y ve cómo se ve de esa forma tu valorización. Lo importante de esto, bueno, ahí ya con esto, o sea, iterativamente tú puedes llegar hasta acá, puedes llegar a hacer sentido hasta aquí, o puedes incluso, ¿no es cierto?, ponerte agresivo de esta forma, pero con esto lo importante es que ustedes, esto no es solo un ejercicio de Excel, lo importante es que cada vez que ustedes le den una vuelta a este Excel, por favor vayan agregando bajo qué supuestos, ¿no es cierto?, yo estoy mejorando el resultado esperado de la empresa. ¿Ya? Y eso sí que hay que hacerlo, eso es lo importante, porque eso es finalmente lo que vaya a tener que andar, o lo que vas a justificar, y lo que refleja el modelo financiero que tú le estás dando a cómo quieres que se vea tu empresa el día de mañana. ¿Ya? Este es un ejercicio iterativo que nosotros hemos utilizado, no, ni una ni dos, 100 veces, y que es súper simple, en el sentido de que tú puedes ocupar 8 cuentas de resultados y proyectarlo, o si tú tienes datos y quieres, tienes datos, historia, y quieres ser más exhaustivo en tu análisis, puedes incluso, ¿no es cierto?, ocupar un estado de resultado completo y proyectar desde ahí. Bien, finalmente es básicamente eso, y nosotros en el momento en que ustedes tengan la estructura, que hayan proyectado por favor hayan pasado por el ejercicio, ahí mismo nos juntamos entonces nosotros con ustedes para revisar con ustedes y discutir sus proyecciones y ver el por qué ustedes están valorizando de esa forma, y decirles, sí, perfecto, ese sentido, por qué, probablemente haga mucho sentido siempre, jamás creo que hemos... salvo, pero no es común, pero dado que financieramente es súper simple esto, no es una cuestión que esté sujeto a muchos errores. Si finalmente lo que hacemos en esas reuniones individuales con cada uno de los equipos de founders es básicamente desafiarlo o hacerle las preguntas que probablemente alguien les haría de por qué ese crecimiento, de dónde está ese supuesto, o por qué ese supuesto, en qué mercado está ahí que te pegaste ese salto, y con cuánto te costó llegar ahí, dónde está, cuánto es la ronda con la que llegaste ahí, hace sentido o no hace sentido una apertura a un mercado con ese presupuesto. Uno trata de aportar desde ese punto de vista. Bien, bien, hay algo que quizás que no lo dije bien acá, o no lo dije explícitamente, pero una de las cosas que también son súper relevantes para, o la pregunta que uno pudiese hacerse, ¿ya?, para proyectar la línea de ingresos, ¿no es cierto?, esta línea verde, es finalmente responder a la pregunta cuánto es el SOM que yo quiero llegar a tener a los 5 años. Bien, que era finalmente responderse esto. ¿Vale? Y con ese SOM, ¿no es cierto?, que es la participación de mercado que yo quisiera tener finalmente al año 5, yo proyectar en qué año está y ver cómo, ¿no es cierto?, gradualmente o agresivamente, que probablemente sea esa la respuesta, voy a alcanzar ese SOM. ¿Ya? Y eso, sobre eso tiene ahí el ingreso, y después las recetas de costo y gasto, lo que hemos hablado aquí, para modelarlas.
Bien. Importante las consideraciones de este DCF, el modelo de negocio y el modelo de escalamiento, es ahí donde por favor tienen que justificar sus supuestos, ¿no es cierto? Eso finalmente son movimientos de costo y de gasto, identifica tus variables claves, documentalas, que básicamente ponte la nota en el Excel, en la casilla, el problema, yo te diría, que tiene el modelamiento financiero y los Excel cuando lo estés proyectando de esta forma, es que uno los dejáis de ver toda la semana o lo haces una vez y solo lo revisas a la semana siguiente y probablemente se te olvidaron algunos supuestos y tenéis que volver a repensar por qué hice esto, por qué hice esto otro. Por lo tanto, documenten todo cuando usen esta herramienta. Y documentar todo no es que hagan un manual al lado, pero dejen comentarios, sano consejo, dejen comentarios en cada una de las celdas que les permita justificar o donde haya una respuesta y utilizaron un supuesto. ¿Ya? Usen información disponible sobre todo de los modelos de negocio, de empresas similares a las de usted, para identificar efectivamente las cuentas que se están moviendo. Bien, respecto de mercado, súper importante también, ¿no es cierto?, no solo entender TAM y SAM, sino que el SOMPRO específicamente, que es la participación de mercado, lo que tú quieres lograr el año 5, te va a dar hartas luces y te permite cuadrar de alguna manera tu proyección de ingresos. Bien, como del ingreso estamos colgando hacia abajo, es el DCF enfoque de ingreso el que estamos utilizando, te permite colgar las cuentas de costo y de gasto, ¿cierto? El proceso iterativo que les mencioné o que les mostré, o sea, ya tienes con eso, ¿no es cierto?, forma de llegar a una valorización ocupando DCF. Bien, en respecto de información disponible de mercado, siempre hay harta. Si no, aprovechen, validen con nosotros. Nosotros tenemos cuentas en bases de conocimiento. Si ustedes tienen dudas respecto de su TAM, SAM o SOM, aprovechen a los consultores, bueno, y validen con ellos, o consíganse los reportes y con nosotros, nos piden a nosotros para si encontramos algo en las bases de nosotros y compartimos, y sobre eso nosotros se quedan con el mayor sustento. ¿Ya? Después, tercer gran elemento, tercera gran consideración respecto de este modelo de valorización, o sea, de este método de valorización, disculpen, es que es un proceso iterativo, ¿no es cierto? Yo ahí les mostré 5 vueltas súper simples de cómo usar este método de valorización, y eso tienen que irlo mejorando o tienen que irlo limpiando iterativamente. Eso es como nadie le apunta a la primera, finalmente. El modelo no te queda, un modelamiento no te queda bien o bueno a la primera vuelta. Ojalá, pero las cosas no pasan así. Bien, continúa refinando continuamente, ese es consejo, ¿no es cierto? Continúa siempre validando tus supuestos, muy importante, y documenta todo, eso les pido. Adicto al feedback, siempre, o sea, cada vez cuando uno termina este modelamiento financiero, preséntenlo, discútanlo, vean qué les parece, compártanlo, y vean sobre eso, lo entendiste o no lo entendiste, te hace o no te hace sentido, por qué, y sobre eso finalmente, con feedback uno va mejorando su modelo financiero. Bien, pros y contras de los métodos de valorización, me enfoqué solo en el de ingresos, ¿no es cierto?, porque en el de mercado, empresa y transacciones comparables, no creo que en la etapa en la que están todos ustedes, ¿no es cierto?, como startups, no creo que los comparables de empresas hoy día abiertas a la bolsa sean, hay información adicional, ciertamente, ya de lo que puedo llegar a hacer, pero no te diría que yo justificaría mi valor hoy con un método comparable, ¿no es cierto?, de empresas que ya se pegaron el éxito, ¿no es cierto? Y el último, ¿no es cierto?, que si yo te quería ocupar el enfoque de costos para valorizarte, te volviste loco. Precisamente lo que la startup no usa. Así que tenéis que ocupar siempre, por eso nos sentamos en esto. Bien. Y respecto de pro, yo aquí en los contras, a ver, los pros para mí son todos, ya los he hablado, así que no me pienso repetir. Sí, quizás una cosa que no mencioné respecto a las tasas de descuento, y aquí nosotros, por lo menos, cuando nos ha tocado cuando nos toca hacer consultoría de Venture Deals, nosotros no admitimos mucha discusión respecto de qué tasa de descuento utilizar en este enfoque.
porque la calculamos. Entonces nosotros les vamos a decir cómo se calculan, esto no lo vamos a hacer ahora porque eso sí que es financiero, pero la forma de calcular el WACC finalmente, que es el Weighted Average Cost of Capital, que es la tasa de descuento que le vamos a cobrar al proyecto, también es muy discutible desde el punto de vista de financiero, o sea, como es súper independiente, es muy aceptada, te incluye, ¿no es cierto?, dentro de esa tasa de descuento, te incluye en qué tipo de industria estáis, en qué mercado estáis compitiendo geográficamente, cuál es el costo de capital en ese mercado finalmente, costo ponderado de uso de capital, no es muy justificable, te diría yo, o no entráis, te elimináis de la mesa de discusión como, pero tú estás ocupando una tasa de descuento muy baja o muy alta. No, bueno, o sea, como si alguien me respondiera eso, te diría, no, estoy ocupando la que se debe ocupar. Entonces nosotros les vamos a decir, oye, esa es, pero recuerden que en la etapa en la que estamos, o ustedes, nadie aquí está en rondas A o de ahí para adelante, ahí las discusiones son siempre ahí, o sea, de esa ronda en adelante las discusiones son siempre desde ese punto de vista, pero hoy día igual se las vamos a mostrar para que ustedes entiendan finalmente, probablemente más de uno ya se las sabe, pero se las vamos a mostrar y con por qué defendemos esas tasas de descuento finalmente. Las tasas de descuento son satánicas con este método de valorización, por eso es que usamos esta, la de WACC, y se las vamos a mostrar nomás, para ver si hace sentido la que están ocupando, y después de eso pasamos de la discusión. Bien, hay otro pro, ya lo hablamos, el accionista y la empresa son iguales porque somos que no tienen deuda. Y respecto de las contras, pero a mí son parte del viaje de crecimiento que les pedimos que por lo que les pedimos que lo hagan. Oye, claro, obviamente que tan bueno es para finanzas, no hay que ser el dios de las finanzas, pero es un método que en una empresa en etapa temprana tiene muchos supuestos, pero eso es lo rico del método, por favor, por eso documenten todos sus supuestos. La validez de las estimaciones de ingreso, costo y gasto van a ser sugeridas, no llevar la discusión a eso en esta ronda, obvio. Bueno, y lo otro que siempre hablamos en el stage financing, que en donde estamos, el enfoque de costo y de mercado no hacen sentido en ningún caso. Bien, conclusiones entonces. El método más idóneo para valorizar la empresa depende de la etapa de desarrollo en la que te encuentres, la industria, geografía y tu modelo de negocio. Esto ya, ¿no es cierto?, por eso es que les pasamos las más conocidas de cada una de las etapas en las que estés. Por favor, usen más de uno, o sea, de dos para arriba, ¿vale? Y uno, eso sí, les pedimos que viajen por el flujo caja. Bien, fair market value. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando el valor preciso del número porque la discusión no va a estar ahí. Nosotros queremos un fair market value con el que nos podamos poner de acuerdo y podamos sentarnos a negociar con cualquiera. Eso es lo que andamos detrás de eso. Bien, usa comparables siempre, ¿no es cierto? Independiente del método, y esto ya en el caso de casi estoy así como imaginándome el deck, claro, uno pone o uno deja, ¿no es cierto? Y tiene que ser muy específico respecto al valor que andas buscando, ya sea como CAP o explícito, bien. Pero finalmente en la negociación, lógicamente, oye, vemos cómo va, porque la discusión no está en la valuation, la discusión probablemente está en tu estrategia de financiamiento hacia adelante. Bien. Prepárate para explicar tu supuesto y defender tu visión de negocio. Ahí está el cierre de la ronda exitosa. No hay ningún otro lado que no es ese. Bien, y en la preparación de tu ronda usa tablas, filtros disponibles, que aquí creo que dejé algunos, está en el material, y si no, vamos a ocupar los métodos, vamos a ocupar las tablas y vamos a ocupar las herramientas de nosotros, y eso se les viene. Una vez que ustedes tengan la estructura, todos los entregables de una estructura de su ronda, ustedes vamos a pasar, ¿no es cierto?, por un proceso de evaluación de la B1, que no es que seamos, nosotros ya hemos hablado, pero por lo menos vamos a ocupar criterios súper estándares y que probablemente otros ventures usan los mismos para pasarte por el filtro de un venture cuando tengamos toda la ronda estructurada. A mí me parece que aquí llega un mensaje. Perfecto. Bien. Ya, entonces ahora sí que les pido un favor, por favor, en el Stage Financing, que es donde están ustedes, no se compliquen, porque si ustedes vieron los métodos de valorización de
9 de los 10 que vimos son un chiste, desde el punto de vista, son puros cualitativos, es un cuestionario, entonces ¿para qué complicarse? Hagan sentido. Bien, no hace sentido de nuevo discutir valorizaciones para negociar con gente cercana, de confianza, acción con fundadores. Esto tienen que hacerlo, compárense, conversen entre ustedes, vean sus valuations, vean sus presupuestos de ronda, discutan las estructuras de su ronda con sus compañeros de generación o con otros conocidos, y desde ahí vayan, ¿no es cierto?, adictos al feedback, construyendo todo lo que se viene y ganando confianza finalmente. Bien, recuerden que nosotros ya en enero a ustedes los empujamos a la calle sí o sí. O sea, esto en nosotros por lo menos, bueno, depende de cuán preparados se sientan, depende que tengan toda la estructura de la ronda, que veamos que tienen una ronda bien estructurada, que tengamos feedback, pero nosotros, este programa está hecho para que enero, mediados de enero, asumiendo que el 15 de noviembre partimos, ¿no es cierto?, ustedes están en roadshow sí o sí, los vamos a empujar, nosotros no los podemos obligar, pero al 15 de enero ustedes la ronda la tienen estructurada, y una ronda estructurada se vende con la estrategia para adelante bien definida, y esos integrales tienen que estar. Ya, o sea, que tenemos hasta el 15 de enero para hacer eso. Nosotros vamos a terminar los talleres de aquí al 15 de enero, esperamos, es que no nos atrasamos, pero creo que no, y de ahí para adelante, adicto al feedback, sí, pero con prospectos de inversiones, hablando con inversionistas, o sea, ahí, hasta ahí, de ahí para adelante, estamos en la calle, ustedes están vendiendo su ronda, ¿ah? Entonces eso, por favor, es lo que se viene. Bien, esto, a ver, como administrativamente, ¿qué significa? Por favor, vayan hablando con sus consultores, ¿no es cierto? Vayan... hoy día, esto es como un dato, esto lo hablé quizás la primera vez, no es que yo sea el filtro, para nada, tampoco soy el cuello de botella, nunca lo hemos sido nosotros como equipo de consultores, pero es importante que ustedes vayan mostrando los entregables que saquen de la estructura de su ronda. Bien, yo sé que estamos en el primer punto, es solo valuation, pero después hoy día cerramos valuation, ustedes debieran empezar a mostrarnos sus valuations. Si tienen dudas con los consultores, o los consultores a mí siempre me cuentan todo, a mí o al analista, pero nosotros vamos circulando las dudas que ustedes tienen. Si quieren juntarse conmigo o con un analista y hablar solo de su valuation, listo, Pablo, bueno, agendamos la reunión, ustedes tienen todo en mi correo, agendan a donde ven un espacio y nos sentamos a ver cómo queda. Cómo se está mirando, porque la próxima semana se viene la pedida de capital, se viene el presupuesto de la ronda, y después de la próxima semana les vamos a pedir, oye, ¿cuánta plata qué capital estáis pidiendo y por qué? ¿Ya? Entonces, así como como debiéramos empezar a operar después de este taller. Ustedes ya aquí ya están, todos los entregables o todos los temas que estamos viendo en estos talleres ya son entregables de una ronda bien estructurada. Bien, así que por favor, eso que empiece a circular, y ahí nosotros, son ustedes los que tiran ese carro. La velocidad, bueno, la ponen ustedes. El feedback, si es que necesitan conversar con nosotros, si ustedes se quieren tirar solo al agua, a la baja. Lo hacen solo, no quieren el feedback, perfecto, pero si lo quieren, basta con pedirlo y estamos. Ya, aquí ahora quería mostrarle este ejemplo, nada más que esto finalmente es un ejercicio real de cómo podríamos nosotros, o que como un venture toma una decisión de inversión en una startup. Y nos hacemos esta pregunta, es así de simple. Esto es un árbol de decisión en verdad, así que se ve como un grafo, pero finalmente, oye, me llegaron a pedir $300.000 por el 10% de equity. ¿Ya? Entonces, ¿qué es los supuestos que uno toma, o el escenario que uno construye? Mira, en 5 años, que es donde comienza mi periodo de inversión, la participación debe... perdón. Antes, yo le asigné un riesgo a tu inversión, a tu empresa, por una serie de criterios que son cualitativos, y dije, pero el riesgo en esta startup está alto para los $300.000 que me está pidiendo, con un 10% de equity. Y como está alto, yo aquí obviamente lo puse burdo, le voy a exigir 50x de ROI, de target de ROI. Bien, por lo tanto, en 5 años de desinversión, mi participación en la empresa debe valer $15 millones, ¿ya? Para que me justifique ese riesgo que estoy asumiendo. Así en mi cabeza cuando llegan con estos parámetros. Entonces, para que mi participación, que es de 10%, si es que siquiera la mantengo, ¿no es cierto?, en los 5 años, la compañía debe valer, al momento de la desinversión, tiene que tener una valuation de $150 millones.
Y ahí las preguntas son, ¿el equipo puede lograr eso? ¿La empresa puede lograr eso? ¿El mercado, el tamaño de mercado, la competencia, las participaciones, dan para una nueva startup que llegue a valer eso? ¿Existen referencias o casos comparables? ¿Cuál es la estrategia de éxito? Bien, si la respuesta es sí, deal. Vámonos a construir, perdona, no deal, pero vámonos a construir al tiro la hoja de términos y veamos qué preferencia y qué liquidaciones yo voy a estar pidiendo, u otras, ¿no es cierto? Preferencias voy a estar pidiendo desde el punto de vista administrativo. Pero ya después de este árbol, si la respuesta es sí, yo ya estoy dibujando mi term sheet, ¿no? Metiendo, sacando cláusulas, pero estoy ahí en esa. Y si la respuesta es no, monitoreo todavía, no. Todavía no estamos en el momento, creo que hoy día todavía está muy arriesgada la startup y por lo tanto te pido que volvamos a contactarnos en 6 meses más y en 6 meses más te vuelvo a valorar el riesgo y si en medio te voy a pedir menos retorno y te voy a volver a hacer pasar por esto. Y esa es la forma como el Venture toma la decisión de invertir o no invertir en ustedes. Entonces, es muy relevante desde el punto, bajo esta forma de tomar la decisión, el método de valorización. No, no lo es. Bien, mucho más importante es responderme esto. ¿Vale? Y así es, entonces. Conclusiones, entonces, y aquí, ahora sí, quería saber si alguno de ustedes, terminamos, ¿ah? Son las 2:30, terminamos. Quería saber si alguno de ustedes tenía dudas o avanzado respecto de su valorización y quisiera compartir en esta reunión, o si no, si prefiere hacerlo individualmente con nosotros, go ahead. Pero si quiere compartir o tiene dudas respecto de cómo se está valorizando hoy día, por favor, este es el momento. Voy a empezar a... Ya, ahí sí. Así que tenemos, si no hay duda, no quieren o no saben, pueden preguntarme con qué método, pueden preguntar, mira, estoy llegando a esto, estoy llegando a una burrada, pero tenemos este tiempo para escucharlos a ustedes, darles feedback y si no, bueno, nos vemos la próxima semana. A mí me gustaría comentarte hasta dónde llegamos. Dale. Falta bastante, pero tengo un par de dudas. No sé si debería compartir pantalla o contarlo conceptualmente. Por ahí lo Como comento quieras. conceptualmente. Ya, pero si quieres compartir pantalla, feliz, pues, como tú quieras, Ariel. Ah, perfecto, perfecto. Dale. Un segundo entonces. De todas maneras, mientras el Oriol está proyectando su pantalla, en el chat les dejé el link de registro de asistencia para que ustedes vayan completando su participación, nos vayan dando feedback también. Así que si lo pueden completar mientras el Oriol proyecta, nos ayudan un montón. O sea, hay que darle permiso al Ariel para que pueda presentar, compartir pantalla, ¿no? Nope. Lo habilité antes de que me... Buena. A ver si se ve. Perfecto. Bueno, acá hice como un P&L del año, digamos, de los resultados que venimos teniendo. Ventas, bueno, nuestra estructura sería ingresos por venta, costo de venta, bueno, un resultado bruto. Después tenemos toda la estructura de gastos, impuestos, y bueno, estamos operando con un margen neto después de impuestos de 18,6%, ¿no? Eso un poco es el análisis que hicimos. Hicimos un análisis mes a mes de los primeros 12 meses. Ya, bien. Facturamos, digamos, administramos operaciones por $477.000. Eso sería lo del año antes del go-to-market, digamos. Todo esto vale aclarar que lo hicimos en términos de validación en distintos segmentos de mercado, digamos. Comenzamos en el 2018 validando el B2C y ahora estamos enfocados en el B2B2C. Y creo que después del go-to-market, por las proyecciones que hicimos, vamos a tener estos 5 años de ingresos, digamos, ¿no? Pregunta, ¿Cuáles Ariel, son los...? te voy a hacer una pregunta ahí. Solo para efectos de la administración de la empresa, estoy claro que, o sea, uno hace ejercicios de presupuesto, son todos mensuales. Desde el punto de vista del valuation,
El año base es el único que se utiliza, se puede mensualizar. Después de eso, me imagino que utilizaste, ¿no es cierto?, números cerrados anuales. Exacto, exacto. Bien, Sí, sí. bien, bien. Tomé el último año, el año cero, digamos, antes del go to market, esos $477.000 con un revenue, con un profit con margen bruto, digamos, y de ciento y pico de mil dólares. Y acá viene la primera pregunta. ¿Qué debo tomar para el flujo, digamos? ¿Tengo que tomar los ingresos, digamos, la facturación total, o tengo que tomar nada más que el margen bruto, digamos, ¿no? En los próximos años, No, para esa evaluación? ya, no, ni siquiera es el margen bruto, es abajo, es la utilidad neta final, horas ya, por lo que estoy mirando. Ese es el que te trae el valor, el que tienes que traerte a valor presente. Neta. Sí, ese es el que tienes que traerte a valor presente. Ah, perfecto. Bueno, ese justo no lo... Ah, está bien, perfecto. Es tu última línea. Está perfecto. Otra Y pregunta. ahí, bueno, ahí va la... Sí, decime. ¿El margen bruto de 40% lo mantuviste los 5 años? El margen bruto de 40%, sí. Ya, yo El primer año. No, el primer año sí, El- pero a partir yo a partir del año 2, 3, 4, 5, yo me desafiaría como supuesto cómo me puedo poner Ah, más, cómo me podría poner más eficiente en mi receta de su costo. como decías vos, el escalonamiento ese, Sí, fíjate que lo pegué a propósito al lado de mi gráfica para poder analizar la estrategia de desafiar el modelo de negocio sí. ir aumentando Mira, la... sí, Oriel, mira, el desafío a los puntos de margen es la diferencia entre la línea verde y la línea naranja. Entonces, aquí lo que yo creería es que si yo estoy administrando un negocio aquí los próximos 5 años, es que a mí me gustaría ver que yo me estoy haciendo más eficiente en mi margen. Entonces, y eso es sí defendible en la medida que tú puedas hacerlo, de cómo yo puedo ganarle 1, 2 o más puntos al margen bruto. Claro, por ahí, o incluso antes, esta parte. claro. Eso es por un lado, Perfecto. es como desacoplas la línea de ingresos con la línea de costos, ¿ah? Para que no siempre Ajá. que yo subo el ingreso, te sube de la misma forma el costo. Ahí eso yo te diría es un desafío, y siempre cómo me hago yo más eficiente, ¿no? En mi ingreso, como yo no tengo por qué siempre sacarle el mismo margen bruto finalmente a mi venta. Entonces ese es Bueno, un desafío. perfecto. Y este es el Siguiente análisis que desafío. hicimos. Sí. Ahora lo que faltaría es, como para tener una referencia, yo sé que las startups no se evalúan así, pero traer estos valores al actual neto, o eso directamente no. Sí, 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 eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Hay que, Ah, perfecto. utilizando el Y, neto final, obras ya, tenéis que sacarle el VAN. Y eso ocupar una tasa de descuento perfecto. sobre ese neto. Perfecto. Y lo otro, eso faltó, ya digamos, no lo terminamos, pero lo vamos a hacer enseguida, al tiro, como dicen en Chile. Sí, 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 Y exacto. lo que quería, el otro método que era el más inmediato, digamos, lo que tomé, a ver, no sé si está bien, digamos, pero escuché a varios founders hablar de esto, el método de los multiplicadores, ¿no? Entonces, lo que hice es, tomé el mejor mes el año que pasó, del 2021, que tuvimos una facturación de 100.000, era el mejor, por eso nos llegamos a 1.200.000, claramente, pero tomamos el mejor año y lo multiplicamos por el factor de la industria PropTech, que es 10. Bueno, perdón, Ya, lo multiplicamos por 12 primero, por 12, y lo multiplicamos por 10, que es el factor de la industria PropTech, digamos. Y ahí nos da un número bastante ambicioso. No sé si eso está bien o habría que validarlo con otras cosas. no, es un comparable, pues, esa cuestión, compáralo con el valor que te dé el flujo de caja, pues, ¿cachai? Comparémoslo Ah, sobre claro. eso y veamos qué Y tan cerca ahí estamos. me voy a dar cuenta si hace sentido esa evaluación así muy en el aire con todos los supuestos que fui haciendo, Claro, digamos, pues, claro. y lo que me fui desafiando Sí, en pues, ese análisis de flujo de caja. eso es, sí pasa. Para ¿Y qué eso es, diferencia tiene con lo que comentabas al final del método Monte Carlo de Chicago, digamos, o algo así? no, eso El finalmente te Fair va, Chicago Method.
el First Chicago lo que hace es que te hace ponerte en escenarios e iterar algunas cuentas de este flujo caja. Entonces, por ejemplo, si tus ventas tú las tienes proyectadas para, no sé, estoy viendo solo marzo, 477, te voy a decir ya no, a ver, veamos que el optimista sea ese, por lo tanto ese No, es el no, 100%. perdón, ese no es marzo, ese es el año que pasó, digamos, sino que me quedó marzo acá de otro. De otra Por tabla. eso, sí, sí, mira, para 2020. para efectos de responderte, da lo mismo eso, asumamos que ese marzo efectivamente es todo el 2021, entonces Sí. yo te puedo decir que esta es una forma de usar First Chicago. Hagamos que esos 477 son optimistas, son reales, entonces no habría que hacerlo para el año 2022, proyectado, ¿no es cierto? Y esos entonces en el optimista, ese es el 100%. Pero veamos que yo voy a cumplir con ese presupuesto en un 70, con un 75, el 75% de ese presupuesto lo voy a cumplir y en un escenario pesimista el 50%. ¿Ya? Entonces ahí tenéis 3 escenarios de ingreso. Esos 3 escenarios de ingreso los metemos en una Monte Carlo, que es una fórmula de simulación, con una distribución triangular en que le ponemos que el tope es el 100%, por lo tanto son 477.000, y el escenario pesimista es el 50% de eso. Y ponte a iterar, le dice la fórmula, y itera 1000 veces ese ingreso. Y lo que finalmente te va a arrojar una proyección de ese ingreso, una simulación de ese ingreso con esa distribución que te va, dado que te mueve el ingreso, te va a cambiar finalmente los valores netos, o sea, el neto final obras ya, y por lo tanto te va a mover la valorización. Es Perfecto. es una Y iteración. Sí. una cosita más, una duda. Cuando hablaste del SAM, porque hay un mercado que viene creciendo, hablemos de fintech, viene creciendo 100% anual, digamos, ¿no? En Argentina, al menos. Entonces, si nosotros tenemos proyectado un modelo de escalabilidad, digamos, que tiene cierto grado de exponencial, a esa fórmula de crecimiento que nosotros tenemos por nuestro mismo modelo de negocio, le tenemos que sumar también el crecimiento del mercado. El primer crecimiento que yo te voy a decir que proyectes es con el crecimiento. Tengo el año base, o sea, el año proyectado para ti es el 2022, no el año 2021. Tú me vas a decir, ya, yo tengo proyectado, mira, yo vendí $477.000 de ingreso el año 2021, el año 2022 yo tengo proyectado vender 1,5 millones. Ok, ¿vale? De ahí para adelante, como primer ejercicio, ¿cuánto es la tasa de crecimiento proyectada de tu industria, de tu PropTech? ¿Ya? Esa va a ser la primera, ese es el crecimiento orgánico, a eso crece tu mercado, eso si tú, solo por estar y ser quizás PropTech, tú debieras crecer a eso, menos es castigo, y ese es el mínimo, es como no mover un dedo, y tú debieras crecer junto con esa tasa de mercado. Entonces tú averíguate cuánto es la tasa de mercado de crecimiento de una PropTech y agrégale la agresividad que tú queráis. ¿Cachai? Agrégale la agresividad que pueda justificar, lógicamente, y que pueda justificar desde el punto de vista, este crecimiento inorgánico me lo estoy ganando porque voy a ir a abrir el mercado por allá, porque me voy a ir a instalar por allá, porque voy a ir a desarrollar este nuevo producto acá. Y ahí usted tiene que ser el poeta, pero tiene que hacer sentido porque son sus supuestos. Esa tasa Y de crecimiento... en el caso que sea una combinación de PropTech con otra cosa más, ¿cómo se combinan el crecimiento de esas dos industrias? Tasas complementarias. No, ni te compliquís por esa cuestión. Así te puede ir por la más simple, que agarrar las dos tasas, los dos CAGR y calcular una media o irte por la más agresiva. O sea, Por la más... sí, en eso sí que no te compliques, hermano. Ahí, eso sí que es tontera complicarse por eso, bueno. ¿Cachai? Sí. Ya, sobre eso, oye, muy bueno, Ariel, qué bueno ver que estamos trabajando así esto. Bueno, después de este ejercicio está lo otro de escalonar los gastos, así que también ahí tenéis para jugar y mejorar. No, el Excel siempre va a aguantar todo lo que le digamos. Lo importante son los supuestos que tú vayas a documentar que están debajo, o sea, por detrás de esos números, resultados que tú estés proyectando. Perfecto. Excelente. Gracias. No sé cómo dejo de compartir nomás. Ahí mismo abajo, el botón verde que dice compartir pantalla, que te irá a aparecer, tú ahí si aprietas te irás a tener un dejar de compartir. Y no me podrá bajar Seba acá. No lo puedo. Ahí está. Gracias, Seba. Ahí ayudamos.
¿Alguien más que haya avanzado en su método de valorización o que quiera compartir? Bueno, Nosotros avanzamos, pero dale, Pablo. he visto que falta mucho por recorrer con todas las clases. Entonces, pudiera proyectar y enseñarles lo que llevamos, pero creo que vale mejor la pena meterle más tiempo o revisarlo con ustedes y luego ya, pero como gusten. Pablo, si tú quieres, compartamos. Siempre es rico compartir, encuentro yo. Si tú quieres, por favor, de todas maneras, creo que en el caso y el comentario nomás que hiciste cuando estábamos ahí revisando recién el flujo, nosotros tenemos que juntarnos. Bueno, esa cuestión sí que tenemos que sacarle sacarle punta y lo vamos a hacer igual. Pero por ahora, si queréis compartir, go ahead. Y si no, whatever, it's up to you. Pues bueno, les comparto Ya, excelente. con tal de enriquecer la plática. Eso, porque siempre los conocimientos de todos. A ver, creo que ya estoy compartiendo share. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Está en eso, sí. Ah, perdón, estoy en el banco. Exactamente. Acá. Bueno, Ya. pues nosotros les enseño la valorización o cómo llegamos a... Dale, o como te va, circúlanos, vamos por el viaje, pues Pablo, así vamos a entender mejor tus números. Nosotros tenemos una hoja de supuestos, nosotros somos, creo que se ven ustedes, bueno, ahí está. Sí, vemos. Tenemos una hoja de supuestos porque somos una B2B2C, entonces nosotros crecemos sobre los empleados de las empresas, ¿no? Entonces lo que hacemos es segmentar por tamaño de empresa y sobre eso vamos viendo cuántas empresas grandes vamos a tener, cuántas pequeñas, y eso nos va a dar el número de, digamos, de miembros de caja, préstamos a plazos y cuánto van a ahorrar al año, ¿no? Cuánto es el ahorro que tiene cada uno. Después empezamos a hacer la hoja de supuestos en cuál es la política de préstamo, cuánto va aumentando la política de préstamo. Hoy nosotros tenemos o sea, la gente nos pide 1.1 mes, o sea, hoy histórico nos piden 1 mes de sueldo, pero hemos visto que va a crecer hasta que nos llegan a pedir 1.6 meses de sueldo. Entonces, el préstamo promedio por empleado va a crecer cada año. El plazo promedio que tenemos es de 15 meses, que esto parte igual de históricos, de cómo pagan las pymes, las grandes y las pequeñas. Y luego también tenemos el segmento de salario anticipado y ahí lo vamos, vamos haciendo pues lo vamos desmenuzando. Tenemos el modelo mensual, donde aquí aplica todo la gente que está, el perfil sujeto a crédito, cuántos créditos voy a dar, el potencial de préstamo, la tasa a la que le voy a cobrar, la estacionalidad, porque sabemos que no todos los meses se pide igual. O sea, diciembre nosotros pensamos que es un mes que se pide, pero es un mes que todo el mundo tiene dinero, entonces es un mes muy lento en temas de crédito. Y todo esto se va al modelo operativo, donde yo aquí empiezo a hacer la culebrita de cómo cobro capital e interés. Va creciendo. Y luego ya llegamos, bueno... Y una pregunta, Pablo, ¿tú mensualizaste los 5 años de evaluación? Yo sí. Ya, ok. Mira, y luego llego yo a... Bueno, pues ya nos vamos un poco al balance, estados de resultados, pero me voy a la evaluación. Como la valorización, ya. Agarro los ingresos y los segmento por tipo de ingreso. Luego los COGS y hago una utilidad bruta y después le meto SG&A y evita. Y sobre eso hago ya la evaluación sobre la fórmula típica, la intrínseca y por método de valorización de evita, que nosotros estamos viendo que la fintech se mueve mínimo en México, o sea, el método comparable es 5. Sí, entonces, sí. Saco mi WACC, que me da una WACC de 18%. No sé si esté muy alegre mi WACC. No, para nada. Cara la WACC que te salió. No, o sea, yo digo que está muy alegre porque he visto WACCs de 30 y así. No, pero bueno, también dámosla como la calculaste, pero yo creería que con 18% no es nada alegre, bueno. Encuentro que 18% de castigar tu proyecto, bueno. Sí, bueno, lo saqué con la tasa de rendimiento esperado, más lo del mercado, el tax, y que nos estamos financiando 100% por equity y no por otro tipo.
la prima al riesgo, y ahí está. Tengo también para la perpetuidad un 3.5 para no crecer más que la economía en México. Eso lo he visto yo como un stopper normalmente, que si dejo de hacer nada hoy, siempre va a crecer al 3.5, que es lo que crece la economía, digamos. Mira. Oye, otra pregunta, Pablo. ¿Tienes en esta valorización las rondas o sea, tienes, claro, incluidas las rondas de financiamiento que vienen después de esta? No, aún no. Esta es nada más para levantar aquí. O sea, tú solo con esta ronda llegas a estos resultados, solo con la ronda que estás yendo a buscar. Pero son pesos mexicanos, ¿eh? Ah, ya, perfecto. Ya, acá. Acá tenemos que meter las rondas con la estrategia de financiamiento que estamos diseñando, que tenemos que diseñar para poder salir a buscarla. Y luego, bueno, tengo una hoja de ratios que se convierte en un informe del entregable, un informe del modelo financiero, que es un índice, un resumen muy sencillo con los valores de empresa por los dos métodos. Sobre este, disculpa, te voy a hacer otra pregunta al tiro, Pablo. ¿Cuánto es el monto en pesos mexicanos que estáis saliendo a buscar en esta ronda? Aún no la tenemos estructurada porque estamos viendo que empezaron a ver, o sea, todavía no llegamos al monto que necesitamos porque pues, nos abrieron los ojos aquí por muchos lados. Entonces, Perfecto. por eso necesitamos una conversa. Una conversa, exacto. Tenemos la evaluación y tenemos lo que necesitamos de debt y de equity y todo eso para prestar, pero necesitamos estructurar la ronda. Y luego tenemos el informe con el balance, el estado de resultados. Se nota que estamos aquí hablando de una fintech. Ya, pues, Pablo, entonces aquí lo que estamos hoy día, tenemos que juntarnos sí o sí para avanzar en la estructura de tu ronda, o sea, claro, la siguiente etapa de la estructura de tu ronda, que es finalmente el presupuesto. Bueno. Y ahí yo, mira, te digo al tiro, Pablo, lo que tenéis que pensar es esto cuando esta es como la matemática sagrada para esta cuestión también. Cuando estés preparando, sacando el presupuesto de tu ronda, tú lo que tenéis que pensar, o sea, acopla finalmente el presupuesto de la ronda a 3 preguntas que hazte. Mira, voy a buscar desarrollar con este capital que voy a buscar, voy a salir a desarrollar estos 2 productos adicionales. ¿Ya? Y con estos 2 productos, esa es una respuesta que puedo buscar. Ya, y si mi ronda es más chica, la verdad es que yo entonces no voy a poder desarrollar 2 productos, voy a desarrollar uno nomás. Bien, esa es una respuesta, una forma como yo puedo estimar cuánto vale o cuánto quiero salir a buscar. Otra forma es, obviamente, ir a buscar un nuevo mercado o un nuevo segmento de cliente. Bien, y si no, por cierto, si me pasan este capital, yo voy a buscar este nuevo segmento de cliente. Si me pasan el doble capital, yo me voy a meter en este segmento de cliente, en este otro segmento de cliente y en este otro segmento de cliente. Bien, entonces esa otra forma de presupuestar presupuestar la ronda y de qué manera es finalmente para poniéndose en los zapatos en el momento de la negociación con el inversionista. Porque el inversionista te va a decir, oye, pero puta, me estáis pidiendo 10 millones y si te paso 2,5 millones. O te paso 5. Si me pasáis 5, la verdad es que voy a desarrollar, en vez de los 4 productos que tengo en este momento en la cabeza que sé que necesito, voy a poder desarrollar 2. Eso es lo que me va a pasar. Y si me pasas, estoy pensando en una ronda de 10, yo tengo con esta ronda de 10, no solo voy a desarrollar estos 4 productos para comerme estos 2 segmentos de clientes, pero si me pasáis la mitad, voy a poder desarrollar la mitad de productos y un solo segmento de clientes. Finalmente, ¿qué es lo que me está pasando? Me estoy poniendo menos agresivo. Así que, finalmente, la respuesta, ¿quién es más agresivo aquí? ¿Tú, inversionista, o yo? Yo estoy yendo lean acá. ¿Entendí? Entonces, como la discusión con ellos finalmente se transforma en eso. No en una discusión de uso de capital, si es que la mitad se va en marketing, no, finalmente la discusión se va en qué tan agresivo quiero ser respecto de mi penetración de mercado, de la cantidad de productos que quiero desarrollar y de mi visión de negocio. Entonces ahí hay una forma de hackear también para no tener que hoy día estar pensando en el presupuesto, en la receta de costos de tal y tal por producto, sino que básicamente yo ya tengo estos productos en la cabeza y tengo estos segmentos de clientes o profundizar en este mercado y para eso necesito este capital. Me pasáis menos, puta, me tengo que acotar, weón, y desarrollar la mitad de productos, la mitad de la penetración de mercado o la mitad de segmentos. Claro, ¿Bien? claro.
Entonces esa es una forma de, pensando en que efectivamente el prospecto de inversiones para ustedes es efectivamente Venture. Y ahí, esa es como la discusión entretenida, Juan, que podéis tener con un Venture. Pues sí, nos ha ayudado mucho las pláticas con Seba. Tiene mucho que Qué bueno, aportar. qué bueno, qué bueno. Oye, bien, pucha, qué bueno ver que por lo menos los dos que compartieron hoy, don Oriel y don Pablo, con Oriel aviso que con Oriel ya partimos con las reuniones, tuvimos la primera reunión de seguimiento de estructura de la ronda que tuvimos esta semana, así que ya todos, por favor, el que crea que ya tiene algo que compartir respecto de la forma en que está estructurando la ronda usted, y necesite juntarse con nosotros para revisar eso, que es lo que nosotros, acuérdense que el 15 de enero los empujamos al mercado, ¿no? Por favor empiecen a agendarnos. Aquí nosotros no los vamos a parar, son ustedes los que marcan la velocidad y nosotros ya les dijimos la primera semana en el onboarding que, bueno, que el cuello de ella jamás no hemos sido nosotros, bueno. Así que por favor ahí ustedes metan la velocidad nomás. Bien, bien, don Juan Llopis creo que estuvo ahí felicitándolos a todos por compartir, así que don Juan también espero tener la discusión con usted pronto y por lo pronto nos estamos viendo entonces la próxima semana. La próxima semana nos vamos a meter en dos temas bien, o sea, nos vamos a meter en la pedida capital, que esa cuestión no tiene mucha complejidad porque ya estamos hackeando, estamos, ¿no es cierto? Ya estamos hablando harto de esos temas. Vamos a hablar de capital de trabajo, que es como meterle un poquito de finanzas, a ver cómo hacer la prueba de blancura respecto de cuánta plata voy a pedir, y investigación de mercado. Y en investigación de mercado, más que hablar de, ¿no es cierto?, que es una investigación exploratoria o qué sé yo, los métodos de investigar, finalmente es desafiarlos de nuevo a una de las temas más relevantes para la decisión de inversión, que es cómo justificar TAM, SAM y SOP. Bien, sobre esa parte nos vamos a meter la próxima semana, que es un entregable y parte importantísima, no solo de la estructura de la ronda, sino que de la venta de la ronda. Bien, la semana subsiguiente nos vamos a las tablas de CAP y ahí como que es como cuando se abre la Matrix, porque ahí es cuando empezamos a diseñar y modelar las rondas futuras, ¿no? Y cómo se ven sus participaciones y cómo se ve el inversionista. También con eso ya quedan con la mirada de la ronda, o por lo menos ya se puede explicar bastante los retornos y negociar de manera súper inteligente una conversa con inversionistas. Bien, así que ahí ya vamos a estar con la mitad de los entregables de estructura de ronda, te diría que ya andando, porque después de eso queda Data Room, que es forma como sortear una biblioteca, bueno, y ahí vamos a empezar a pasar algunas cosas sobre qué es lo que te revisa finalmente, o qué es lo que se fija harto el inversionista, dependiendo de las pruebas y lo que te salga. Y eso te diría yo que es como ya con eso, al 15 de enero, como les digo, estamos empujándolos a eso. Bueno. Bueno. Administrativos. Ya, esta es una deuda que tengo yo, así que me voy a tirar la oreja, me voy a echar la culpa yo. Aquí sigue el cuello de esto haciendo nosotros con Fernando Abello, que es probablemente quien a ustedes es quien les envía a ustedes la factura y cobra. Finalmente hay algunos que ya me están pidiendo los hats de la wallet, que todavía no se los envío. Oriel, yo sé que tú eres uno, sé que también Lauderband ya me envió esa solicitud. Así que la deuda la tengo yo. Yo les voy a mandar, mira, un momento de tranquilidad dentro de esta semana entre yo y Fernando, les vamos a empezar a mandar eso sobre todo para los que están pagando vía transferencia cripto. Bueno. Lo puse, te cuento algo gracioso, ¿no? Lo puse en Bitcoin y bajó. Te salvaste, weón, te salvaste, no me digáis, ya, listo. ¿Subió ahora, no? ¿Subió? No, bajó. No, te salvaste, por eso te digo. Vamos, esa cuestión hubiese, pero así es, así mismo rebotan las cosas. A ese precio yo también pago en Bitcoin, ¿eh? Por supuesto. Ya, señores, señoritas y señoras, nos vemos entonces próxima semana. Seguimiento con los consultores clave, no pierdan el ritmo en esta cuestión. Por favor, fíjense en la cabeza, en la meta, el 15 de enero dice Roadshow. Así que nos vemos. Chao, Andrés. Chao a todos, que estén bien. Chao. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias.